Un día, el mundo se sumergió en el caos por monstruos que brotaron de puertas que aparecieron repentinamente. Aquellos que los salvaron fueron los cazadores, despertados por el poder del sistema. Al completar la limpieza de puertas, se fortalecieron, ascendiendo de primera a séptima estrella. Los 7 cazadores que alcanzaron la nueva estrella a través de las bendiciones de las constelaciones establecieron las 7 grandes familias y gobernaron el mundo. Aquel que será acompañado es quien se convirtió en el primero en la historia de la humanidad en alcanzar 9 estrellas sin la bendición de una constelación, pero las 7 grandes familias y las constelaciones lo vieron como una amenaza que podría traer el colapso del orden. Calles en llamas, edificios caídos y una ciudad destruida. Para intentar eliminar al octavo humano de 9 estrellas, una de las 7 grandes familias, una dinastía mágica que disputaba la supremacía sobre Eurasia, la familia Romanov, hizo su aparición. Sosteniendo un reloj de bolsillo con la única mano que le quedaba, el protagonista jadeaba, de rodillas en el suelo, mientras miraba la ciudad destruida. Rechinó los dientes, maldiciendo al bastardo de Dmitri. Sentado en los escombros frente a él estaba un hombre encapuchado. El anciano lo miró fijamente, declarando: «Este es el final del camino para ti, que te convertiste en un cazador de 9 estrellas sin la bendición de una constelación». El viejo Dmitri Andreevich Romanov, conocido como el Rey Hechicero, era el avatar de Odín, un cazador de 9 estrellas. El protagonista frunció el ceño, cuestionando por qué Dmitri estaba haciendo eso. «Es porque no tengo la bendición de una constelación, o porque me negué a convertirme en un perro para las 7 grandes familias». El anciano soltó una carcajada, afirmando que la respuesta era un poco de cada una. Dmitri explicaba con una sonrisa: «Las constelaciones están clamando por tu cabeza, así que no hay nada que hacer. Si las personas pudieran volverse fuertes por sí solas como tú, ¿cuál sería el sentido de las constelaciones? Un rey muerto viviente con el poder de rivalizar con las 7 familias y las bendiciones de las constelaciones por sí solo era una amenaza. Además, las 7 familias ya tenían las manos ocupadas manteniéndose en la cima por sí mismas». Chinen Rayoga, el rey Undead, nigromante y cazador de 9 estrellas, rechinó los dientes al escuchar la confirmación de todo lo que pensaba. Con una mirada de irritación, Chinen poseía una única respuesta: «Eso es un montón de tonterías». El cazador de la familia Romanov mantenía su mirada de escarnio mientras hablaba. «Ustedes, los nigromantes, desafían la providencia. Pisotean el orden del mundo manipulando a los muertos». Levantó la mano, revelando el poder de las estrellas mientras hablaba. «En una batalla entre 9 estrellas, el poder de una constelación determina al ganador. Pero tú elegiste un poder profano que desafía a la vida y a la muerte, y fuiste abandonado por las constelaciones», y concluyó: «Esa es la exacta diferencia entre tú y yo». El protagonista se burló del anciano que se escondía detrás del poder de Odín y preguntó: «¿Sabes por qué te escuché decir tonterías durante tanto tiempo?». Antes de que el anciano respondiera, Chinen mostró el porqué. Levantó su mano y una energía sombría se elevó. Los huesos de los cuerpos esparcidos por todas las regiones comenzaron a moverse. Un tornado de sombras giraba alrededor de Chinen. Él creó la regeneración de magia negra, eclipse lunar. Y, finalmente, usó la habilidad trascendental, campo de la muerte. La magia trascendental, que recibía almas como combustible, hizo elevarse un ejército de esqueletos. Dmitri quedó impresionado al ver que el hombre poseía todavía tanto poder. Por eso, el anciano decidió usar su magia más fuerte. En la palma de la mano del anciano, una luz comenzó a surgir. Él advirtió: «Rey Undead, obliteraré tu alma por completo». Un rayo de luz salió de las manos de Dmitri en dirección a los cielos. Chinen abrió bien los ojos, reconociendo el ojo de Odín, incrédulo de que el anciano usaría esa habilidad. El campo de la muerte no sería suficiente para lidiar con ella. El encantamiento absoluto, ojo de Odín, fue generado. Desde él, la magia trascendental, Lord del Rojo, fue ejecutada. El ojo se volvió rojo como su nombre, y un meteoro cayó de los cielos, rasgando el aire en dirección a la ciudad. Chinen inesperadamente fue visto sonriendo. Sabiendo que sería su fin, pensó en probar una magia que nunca usó. Dmitri quedó conmocionado al ver al hombre sonreír. Chinen sostuvo el reloj con firmeza. El reloj no era algo común, sino un artefacto capaz de interferir con el tiempo. El reloj de bolsillo de Cronos detectó el poder de la constelación. El meteoro impactó el reloj e, inesperadamente, fue absorbido por completo. El poder de la constelación fue infundido en el reloj de Cronos, encontrando su condición de activación. La habilidad del reloj fue activada, regresando al pasado del jugador Chinen Rayoga. El tiempo comenzó a ser revertido.
Las condiciones de activación para el reloj de bolsillo de Cronos eran simples. El jugador debe ser de 9 estrellas, y el artefacto debe ser impulsado con el poder de una constelación. Ya que Chinen no poseía el poder de una constelación, necesitó pedir prestado el poder de Dmitri. Chinen sonreía, completamente satisfecho. El reloj en su mano comenzó a brillar, emitiendo el poder que antes era de Dmitri. El anciano quedó boquiabierto, sin entender qué estaba haciendo el rey de los Undeads. Con el reloj en manos, Chinen agradeció. El poder de tu preciosa constelación Odín, haré buen uso de él. Mostrando el dedo medio al anciano, Chinen se despidió. La próxima vez, juro que te aplastaré a ti y a las 7 grandes familias. Los engranajes del reloj continuaron girando, y la luz que emitía se intensificó, iluminando la noche. En el techo, una luz cuadrada. En la cama debajo de ella, Chinen despertó, jadeando pesadamente. Se llevó la mano al pecho, sintiendo un dolor intenso. Recuperándose, miró a su alrededor. Aquella era definitivamente la casa donde solía vivir. Había un reloj en su otra mano. Todo parecía haber funcionado. Rechinando los dientes, Chinen maldijo al viejo Dmitri y juró, solo espera. El reloj en la mano de Chinen se rompió inmediatamente después del regreso en el tiempo. Una ventana de información apareció. El reloj de bolsillo roto de Cronos, grado reliquia sagrada, era un artefacto con una durabilidad del 10%. Una reliquia dejada atrás en innumerables dimensiones por una antigua constelación que gobernaba el tiempo. Dos no pueden existir en la misma dimensión. Como precio por realizar un milagro, el tiempo no puede ser revertido nuevamente en esta ramificación de la línea del tiempo actual. La apuesta que Chinen probó le pagó dividendos. El reloj se había activado con el poder de una constelación que no era de él. Chinen había regresado 23 años al pasado, antes de dejar el orfanato, cuando el sistema apareció de repente. Chinen Rayoga recibió la notificación. Has sido elegido por el sistema. Por favor, selecciona una clase adecuada para ti, teniendo en consideración tus características y talentos únicos. Las estadísticas de Chinen fueron reveladas. Desde su fuerza hasta su maná, todas estaban entre 5 y 7 puntos, el poder de un humano normal. Recibió un rasgo único, mente clara. Tu mente permanece inquebrantable en cualquier situación. Concede inmunidad a todos los ataques mentales. El sistema le pidió que seleccionara una clase. Con base en los rasgos únicos del jugador, el sistema aconsejó elegir entre 3 opciones: artista marcial, mago o sacerdote. Como esperaba Chinen, solo aparecieron clases básicas. Antes de la regresión, él simplemente eligió el árbol de magia sin pensar mucho, pero no había necesidad de elegir una clase de inmediato. Saliendo de la cama, se puso un abrigo de cuero negro, preparándose para salir. En esta línea del tiempo, Chinen pretendía volverse aún más fuerte para sobrevivir al amargo final. En el mercado de cazadores Natsuabara, una asistente sonrió calmadamente, dando la bienvenida a un cliente. La vendedora presentó los artículos que poseían, como espadas importadas y anillos creados con materiales de las esferas. Chinen la interrumpió, preguntando si vendía el anillo del abismo sombrío. La mujer quedó sorprendida y preocupada. Intentó advertir al cliente que el artículo estaba maldito. Afirmando que sabía eso, Chinen preguntó el precio del anillo. Después de comprar el artículo, salió de la tienda. La vendedora le había alertado. No podemos garantizar compensación por pérdidas después de la compra. ¿Está seguro de que quiere comprarlo? Chinen no la culpaba. Normalmente, nadie gastaría 2 millones en un anillo cargado con todos los efectos negativos existentes. Abriendo levemente la pequeña caja, Chinen pudo ver el anillo. El anillo del abismo sombrío, un anillo de rango raro. Un anillo que alberga la oscuridad y la sombra del abismo. Equiparlo tragará al portador en una maldición mental. Había, sin embargo, un secreto en el anillo, algo que nadie sabía. Quien lo equipara y apartara la maldición que residía dentro de él recibiría el conocimiento y el poder de la nigromancia. Los fundamentos de un nigromante. Mientras las sombras dejaban el anillo, Chinen sonrió maliciosamente. Las sombras lo envolvieron. Chinen se vio en un mundo completamente diferente. Un agua oscura escondía sus pies. Ante Chinen, la maldición tomó la forma de una persona, el viejo Dmitri. El anciano surgió como una energía dorada en medio de la oscuridad. La voz de Dmitri reverberó. Monstruo que manipula la carne podrida. ¿Realmente crees que puedes derrotarme sin la bendición de una constelación? Deberías saber que no puedo sufrir daño sin la bendición de una constelación. Incluso si un nigromante abandonado por las constelaciones como tú regresa en el tiempo para luchar conmigo, nunca podrás vencerme. La imagen de Dmitri extendió la mano, apuntando con un dedo a Chinen. Desde la punta del dedo del gigante espiritual, un golpe de energía fue lanzado. El mundo de las sombras usó una interferencia mental contra Chinen, pero fue bloqueada por la pasiva del sistema. La habilidad mente clara fue activada, volviéndolo completamente inmune a efectos mentales. El golpe de energía se detuvo ante Chinen,
su fuerza mental prohibiendo que avanzara. Gracias al poder pasivo del sistema, concluyó la prueba del anillo del abismo sombrío. El poder del nigromante que residía dentro del anillo comenzó a despertar, la energía siendo transferida a Chinen mientras sus ojos brillaban. La manera de romper la maldición del anillo del abismo sombrío era no resistirse a ella. Fue exactamente por saber eso que el protagonista logró convertirse en el primer nigromante del mundo. Pensando en el maldito espíritu de Dmitri, se burló. Dices que no puedo, de ninguna forma, rivalizar con las 7 grandes familias sin la bendición de una constelación. Entonces tendré que crear una constelación que me elija como nigromante. Con la conclusión de la prueba creada por el anillo, el poder del nigromante fue despertado, y el artículo evolucionó al rango épico. Regresando a casa, Chinen mostró una mirada satisfecha. Esta vez, entre las opciones de clase, una cuarta apareció, nigromante, aquella que Chinen iba a seleccionar. Nigromante es una clase que canaliza su poder a través de cuerpos y almas. Gracias al bono de selección de la primera clase, se adquirió el rasgo guía de la muerte. La estadística de maná también fue convertida en poder espiritual. Ante Chinen estaban las características del nuevo rasgo obtenido. El poder espiritual consumido para conjurar o mantener invocaciones mágicas se reducía en un 20%. Cruzando los brazos, asintió en aprobación. Ese era un buen rasgo para el inicio. Además de esa información, se vio con 2 nuevas habilidades. La primera habilidad, de nombre levantar un dead, era una magia que transformaba cuerpos sin alma en un undead. La segunda habilidad, control de huesos, infundía magia en los huesos para controlarlos a voluntad. Ahora que regresó al pasado, el rango de Chinen había vuelto al rango inicial, incluso con el conocimiento nigromántico que poseía. Sin habilidades él sería inútil. Como había imaginado, no era posible desviarse de los niveles y rangos de estrellas establecidos por el sistema. La única opción era seguir las reglas del sistema y volverse lo suficientemente fuerte como para alcanzar la 7ª estrella, pero no sería posible trascender al reino de las 9 estrellas a través de caminos normales. Chinen logró convertirse en nigromante fácilmente, pero eso estaba lejos de ser suficiente. Sombras surgieron en la mirada del protagonista, sabiendo que para derrotar a Dmitri necesitaría una constelación. Un avión cruzó el país, dirigiéndose a aguas internacionales. Chinen visitó el templo de Cronos en una ubicación distante. Las antiguas constelaciones perdieron su luz tras ser derrotadas por Zeus y los dioses del Olimpo. Titanes como el dios del sol Helio, que reconoció la victoria del Olimpo, todavía eran capaces de actuar como constelaciones, pero el dueño del reloj que pertenecía a Chinen era diferente. Dirigiéndose a las áreas internas del templo, se detuvo ante una mesa de cobre y oro. Mirando el reloj, lo levantó. Decidido a encontrarse con una constelación caída, el puño de Chinen descendió sobre la mesa, golpeándola con el reloj. Incluso roto, el reloj brilló con un intenso y cegador dorado. Lo que parecía ser un torbellino hacia el espacio apareció, y eso teletransportó al protagonista a un templo en la vasta inmensidad. Frente a él había grandes vitrales, iluminados por soles distantes. Una voz antigua reverberó por el templo. ¿Quién está ahí? ¿Quién es el tonto que osa actuar de forma insolente frente a mí? Chinen siguió el sonido de la voz y se topó con un gigantesco dios antiguo. Sus largos cabellos y barbas blancas miraban fijamente a Chinen desde el cielo con ojos aterradores. Sin embargo, Chinen permaneció con una expresión sólida. Se dirigió al hombre. Un placer conocerte, Cronos, el rey destronado de los titanes. Cronos frunció levemente el ceño, intentando descifrar quién era el joven, hasta que notó el reloj en su mano. La voz de Cronos ya no cargaba una presión abrumadora. Pequeño, fuiste tú quien regresó en el tiempo. Mostrando el reloj, Chinen lo confirmó. Cronos no pudo evitar comentar. Para lograr regresar en el tiempo con éxito, debes haber sido alguien poderoso. Con duda, sin embargo, cuestionó. ¿Por qué despertarme? Cronos, el padre de Zeus del Olimpo, el dios que se tragó a sus propios hijos tras escuchar una profecía de que los titanes serían destruidos. Pero el Olimpo lo despojó de todo, y ahora no era más que un nombre olvidado. No había forma de que las llamas de la venganza contra el Olimpo no estuvieran ardiendo en su pecho. Con una ligera sonrisa, Chinen hizo una pregunta. ¿No deseas venganza? Como si no hubiera entendido, Cronos preguntó qué había dicho. El protagonista hizo una propuesta. Conviértete en mi constelación y te ayudaré. Cronos escuchó la propuesta con sorpresa. Sus ojos se volvieron rojos y murmuró. ¿Quién imaginaría que un mero humano podría ofrecer venganza? Curioso, cuestionó. ¿Realmente crees que alguien de tu calibre puede derribar el Olimpo? Chinen sostuvo el reloj de bolsillo con firmeza, reunió las palabras necesarias y afirmó, como sabes, llegué a la 9ª estrella sin ninguna bendición de constelación. Además, Zeus está entre los bastardos de los que quiero vengarme. No solo la familia Romanov, sino todas las 7 grandes familias que cerraron los ojos eran sus nuevos enemigos. Chinen afirmó que,
si destruía a la familia Caramanlis, que heredaba la constelación del Olimpo, los olímpicos perderían su influencia en la Tierra. Escuchando las ambiciones gigantescas del joven que estaba usando una venganza como moneda de cambio, Cronos lo analizó. Chinen podría no tener habilidades suficientes para activar el reloj, mas aún así había ido a buscar la protección divina de Cronos y elegido la clase nigromante una vez más. El dios entonces advirtió: no soy compatible con un poder que desafía la providencia. La naturaleza de un nigromante es completamente diferente a la mía. El protagonista terminó corrigiéndolo. Eso puede ser verdad para el dios del tiempo, pero es una historia diferente para el dios de la cosecha. En lugar de fuerza bruta, las constelaciones forjan contratos con cazadores que resuenan con sus propios orígenes y naturaleza. Cronos gobernaba la cosecha y el tiempo. Su hoz, un símbolo de la cosecha, también era el símbolo del segador. Tanto la cosecha como el segador involucran un ciclo de muerte y renacimiento. En otras palabras, comparten la característica común de desafiar la providencia. Escuchando la sugerencia y la petición del humano, Cronos rugió con furia. No seas arrogante al querer ligar mi naturaleza a la muerte. Todo el templo comenzó a temblar. Antes de que todo colapsara, el protagonista le recordó: no es momento para decir eso. ¿Acaso planeas vivir el resto de la eternidad despojado de tu poder y de tu nombre? Si estás bien con permanecer más débil que esas constelaciones olímpicas, entonces que así sea. Pero yo vine aquí creyendo que elegirías la venganza, incluso si eso significaba cambiar tu propia naturaleza. Recupera tu poder conmigo y destruyamos el Olimpo. Mientras más escuchaba, más la expresión de furia presente en el rostro de Cronos se disipaba. Chinen no poseía otras opciones. Si no funcionaba con Cronos, sus posibilidades serían cero. Inesperadamente, Cronos comenzó a sonreír. El aire sombrío que cargaba se convirtió en una luz dorada como sus ojos. Cronos reveló: como dijiste, no ha habido un solo momento en que haya olvidado mi venganza. Así que vamos a probar si realmente puedes convertirte en el poder detrás de mi venganza. En las manos de Cronos, una luz fue generada, la energía acumulándose en un solo punto. Cronos parecía curioso con el futuro. ¿Transformar al dios de la cosecha en una existencia que desafía la providencia? Sabes que invertir mi naturaleza vendrá acompañado de una inmensa agonía. No es así, advirtió al joven humano mientras llevaba la luz hacia él. Cronos garantizó: si puedes soportar ese dolor, me convertiré en tu constelación. El protagonista quedó sorprendido por tener que pasar por la transferencia en ese mismo momento. Cronos no se importó con el deseo de espera y procedió: yo, por medio de mi autoridad, te designo como mi siervo, mi santo. La luz cayó sobre Chinen, quien, al escuchar las últimas palabras dichas por Cronos, casi se queda con la boca abierta de la sorpresa. Esto no sucedió, ya que el dolor crujiente del poder entrando en su cuerpo lo forzó a permanecer enfocado. Un santo recibe poder sagrado como representante de una constelación. El atributo sombrío de un nigromante y el atributo sagrado de un santo estarían entrando en conflicto en un mismo cuerpo. Chinen cayó de rodillas al suelo. Si se desmayaba, podría perder la oportunidad de obtener una constelación para siempre. Frente a él, Cronos lo observó para saber si el humano era merecedor. Chinen continuó presionando su cuerpo al límite para soportar las energías, y así pasó un tiempo desconocido. Algún tiempo después, cargando una maleta de viaje, Chinen regresó al aeropuerto, satisfecho con el viaje. Sin embargo, no estaba solo. Como un espíritu chocarrero, el espectro de Cronos lo acompañaba. El dios del tiempo quedó impresionado con lo mucho que el mundo había cambiado. El espíritu volaba de un lado a otro, impresionado con cada pequeña cosa traída por el flujo del tiempo. El flujo del tiempo es verdaderamente algo magnífico y cruel. Miró hacia atrás, hacia Chinen, y preguntó si él no estaba de acuerdo. Una nueva estrella había aparecido en el panteón. La cosecha pasó a ser el gigante azul. El protagonista no podía creer que Cronos se estuviera comportando de forma muy arrogante para alguien que ni siquiera podía conceder una sola bendición. Aunque Cronos hubiera regresado como una constelación, Chinen sabía que, por no tener adoradores, todavía no poseía poder ni bendiciones como una constelación. Aún así, parecía extremadamente feliz. Aunque Cronos hubiera regresado como una constelación, Chinen lo moldeó a la fuerza como un segador, usando la hoz como concepto común. Ya que no poseía ninguna fábula relacionada con desafiar la providencia, necesitarían comenzar a construir esa reputación desde cero para que recuperara su poder como constelación. Aún así, después de ser resucitado del final de una larga eternidad, era natural que estuviera radiante. Cronos estaba animado y provocaba a su retentor siempre que podía. Me tomé la molestia de hacerte mi santo, así que,
de ahora en adelante, será mejor que difundas mi nombre por todas partes, ¿oíste? Gracias a eso, Chinen estaba atrapado en una situación sin precedentes. La clase santo es la clase de nivel más alto en la línea de los sacerdotes. Cronos repentinamente había arrojado los poderes de esa clase dentro de él. Cronos había transformado a un nigromante en un sacerdote. La nueva clase de Chinen se convirtió en santo de la noche blanca. La eficiencia de las magias sagradas aumentaría en un 30%, y no habría penalizaciones al usar habilidades nigrománticas. En los rasgos adicionales estaba el rasgo noche blanca, la conversión mutua de poder sagrado en poder espiritual, además del permiso para usar equipamientos y habilidades de sacerdote y mago. La habilidad drenaje de vida fue generada. La habilidad apuntaría a un objetivo, absorbiendo su fuerza vital. La fuerza vital absorbida podría ser usada para mejora física o curación. Un santo usaba el poder sagrado como su fundación, mientras que el nigromante usaba el poder espiritual. Dominar dos fuerzas completamente diferentes al mismo tiempo era algo de lo que Chinen nunca había oído hablar. No pudo evitar pensar que ser capaz de usar magia nigromántica y energía sagrada al mismo tiempo era algo muy poderoso. Cronos se vanaglorió por hacer eso posible. Un santo es el representante de su constelación. No es como si te hubiera elegido sin pensar. El protagonista quedó impresionado. Parecía que Cronos había calculado todo desde el principio. Parando a pensar un poco, el protagonista comenzó a recordar lo que había pasado en esa época del año en su vida pasada, decidiendo hacia dónde iría. En esta época del año, la puerta en Furujuku parece una buena opción. El jardín ancestral sería el lugar perfecto para que él probara sus nuevos poderes. Puertas, conexiones hacia otras dimensiones. Se abrían como puertas en cualquier lugar del mundo. Aquellas clasificadas como tipo fluido desaparecían tan pronto como el jefe de la otra dimensión y su núcleo fueran destruidos. Por otro lado, las puertas de tipo fijo existían permanentemente. El jardín antiguo era una puerta de tipo fijo. El requisito para entrar era poseer solo una estrella, siendo algo fácil incluso para novatos. Todos alrededor de la entrada de la puerta parecían buscar equipos. En su otra vida, Chinen también solía hacer lo mismo, aunque nunca había encontrado un grupo realmente decente. Mientras observaba el movimiento alrededor, Chinen se dio cuenta de que un equipo se aproximaba. El guerrero que lideraba el grupo lo invitó a unirse a ellos, ya que parecía estar solo. El protagonista solo respondió que estaba bien e ignoró la invitación. El líder del grupo se rascó la nuca, avergonzado, y se alejó junto a sus compañeros. Aún así, el guerrero preguntó a los demás si ese chico que parecía un novato realmente estaría bien solo. Una mujer que caminaba a su lado lo reprendió. Él acaba de menospreciarnos. No te preocupes por él. Chinen estaba confiado de que, con su nivel actual, estaría bien solo. Ahora, quería probar sus nuevas habilidades. Al cruzar la puerta, el joven se topó con un bosque gigantesco. Mientras caminaba por el vasto jardín, se dio cuenta de lo silencioso que estaba todo. Normalmente, eso pasaba cuando alguna criatura estaba a punto de saltar sobre ti. Era un patrón clásico. Cuando escuchó algo moviéndose entre los arbustos, Chinen esbozó una sonrisa satisfecha, aguardando a su primera presa. Un goblin avanzó en su dirección, intentando atacarlo por la espalda con una mirada feroz. Inclinando el cuerpo hacia atrás, el protagonista esquivó la hoja corta. Luego, agarró al goblin por la nuca y lo levantó utilizando su rasgo innato. Noche blanca. El mundo se oscureció, y una energía blanca como la nieve surgió a su alrededor. El poder espiritual fue convertido en poder sagrado. Poco después, la habilidad drenaje de vida fue activada, absorbiendo la fuerza vital del objetivo. La noche blanca drenaba lentamente la energía del goblin mientras Chinen analizaba su nueva habilidad. Usar poder sagrado y poder espiritual parecía bastante similar. A medida que aumentaba la fuerza del agarre, manos hechas de tinieblas comenzaron a surgir alrededor de su brazo. El joven quedó impresionado con aquel método de absorción de fuerza vital. Después de soltar el cuerpo resecado en el suelo, vio sus estadísticas aumentar. Habiendo obtenido décimas de puntos en fuerza y agilidad, Chinen no pudo evitar encontrar absurdo lo poderosa que era la habilidad drenaje de vida. Con cada nivel alcanzado, recibiría 15 puntos de atributos. Por la cantidad de estadísticas adquiridas al absorber la vida de los goblins, calculó que 25 monstruos equivaldrían aproximadamente a un nivel. Mientras estaba inmerso en esos pensamientos, Cronos apareció carcajeándose. Jajaja, contratante, ¿te gustó? El protagonista no pudo evitar estar de acuerdo en que la habilidad era increíble. Cronos se vanaglorió. Eso, elógiame, elogia mi grandiosidad. Cambiando de tema, Chinen observó el cuerpo del goblin caído en el suelo y partió hacia el siguiente paso. Poder espiritual desbordó de su mano y entró por la boca de la criatura. Con una sonrisa, ordenó: escucha mi llamado. La habilidad levantar un dead fue utilizada, y poco a poco el goblin comenzó a moverse. La pequeña criatura de bajo nivel se arrodilló antes de levantarse por completo.
Chinen realizó un análisis sobre el zombie. Su tasa de conversión era extremadamente alta. Todas las estadísticas del Goblin habían aumentado en un 97%. Ahora perteneciente a la raza Undead, poseía el poder equivalente al de una criatura de una estrella. Tras una breve evaluación, Chinen descubrió que el Goblin podría ejercer una fuerza comparable a la de una persona común. Tan pronto como concluyó la transformación, el joven escuchó un ruido proviniendo de uno de los matorrales. 3 goblins idénticos al que acababa de transformar lo rodearon. Sin embargo, para él, aquello era la situación perfecta para una prueba de combate. El Goblin Zombie fue enviado a la batalla y rápidamente acortó la distancia hacia los miembros de su antigua especie. Con una mordida, el muerto viviente derribó a uno de los adversarios, dejando a los otros 2 asustados. Uno de los goblins logró recuperarse y atacó a la criatura controlada por Chinen. Sin embargo, incluso siendo impactado en el hombro, el zombie no cayó. Chinen les advirtió: atacar los puntos vitales de un zombie no funciona. Tras revelar esa información, el protagonista agarró a uno de los goblins por el cuello y utilizó nuevamente la Noche Blanca, recordándole al monstruo que él todavía estaba presente. La absorción ocurrió rápidamente, proporcionando más puntos de atributos. Poco después, Chinen lanzó el cuerpo seco de la criatura contra el último superviviente. El goblin cayó al suelo y, al mirar hacia atrás, encontró al zombie frente a él. Antes de que pudiera huir, fue atacado. Como 2 de los enemigos habían sido derrotados por su subordinado muerto viviente, Chinen decidió probar si podría absorber la fuerza vital de aquellos cuerpos. Cuando confirmó que drenaje de vida aún podía ser aplicada, el protagonista quedó satisfecho. Aquello volvería sus estrategias mucho más flexibles. Ahora que había probado sus habilidades, Chinen decidió retomar el ritmo de la cacería. Había un dicho transmitido entre los nigromantes: tan pronto como derrotas a tu primer enemigo, ya has alcanzado la mitad de tus objetivos. Poco tiempo después, Chinen encontró a una decena de goblins esparcidos por el bosque. Con la ayuda de aquellos que ya había dominado, avanzó contra ellos. Poco a poco, nuevos goblins comenzaron a levantarse. Crear al primer zombie había sido la parte más difícil. A partir de ahí, todo sería más simple. La tasa de conversión de los 4 muertos vivientes continuaba elevada. Sus estadísticas habían aumentado inicialmente en un 97% y, con el paso del tiempo, llegaron al 98%. Chinen se sentía cada vez más satisfecho. Convertirse en nigromante había sido una de las mejores elecciones que jamás había hecho. El joven permanecía parado mientras los goblins bajo su mando atacaban a sus semejantes. Parecía que una verdadera guerra entre goblins estaba ocurriendo, y los zombies eran claramente el bando ganador. Incluso cuando recibían golpes pesados, los muertos vivientes no caían. Permanecían firmes y contraatacaban sin preocuparse por sus propios daños. Observando la lucha, Cronos pidió que su contratante combatiera con un poco más de dignidad. Chinen, sin embargo, le ordenó que se acostumbrara, ya que los nigromantes luchaban de esa manera. Tras una larga batalla, el límite de undeads controlados aumentó a 20. Entonces, Chinen extendió su poder espiritual sobre los cuerpos caídos, haciéndolos levantarse con un simple movimiento de manos. El pequeño ejército de goblins avanzó por el jardín antiguo, persiguiendo a otros monstruos, hasta que una joven arquera disparó una flecha de fuego contra una de las criaturas que estaba siendo cazada. Los goblins zombies inmediatamente interrumpieron la persecución y pasaron a observar los alrededores. El protagonista frunció el ceño y advirtió en voz alta: «Deja de esconderte y aparece». El grupo que Chinen había encontrado fuera de la puerta finalmente surgió. Todos cargaban expresiones ansiosas. El líder del equipo fue directo al grano en su cuestionamiento: «¿Quién eres tú?». Chinen quedó sorprendido al reencontrarlos. Desde el principio, sentía que ese grupo le parecía familiar, pero solo ahora logró identificarlos. Ellos eran los cazadores de las sombras gemelas. Cronos demostró curiosidad al escuchar aquello, y Chinen respondió con una mirada sombría: «Ellos son algunos de los que intentaron eliminarme antes de mi regresión». Los cazadores de las sombras gemelas eran Yuma y Yuka Rendo, hermano y hermana, caballero y arquera, ambos cazadores renombrados. En su vida pasada, los dos habían sido un verdadero problema para Chinen. Sin embargo, esta vez, no parecían tan fuertes. Los hermanos aún eran solo cazadores de una estrella. Aún así, algo le parecía extraño. Chinen recordaba que solo existían los 2 gemelos en su vida anterior, no 3 personas. Cronos comentó que eliminar a un enemigo anticipadamente era una buena opción. Sin embargo, Chinen no pretendía hacer eso. Los hermanos de las sombras gemelas habían recibido una misión para eliminarlo. Ellos no lo persiguieron por motivos personales. De entre los dos, Yuma fue el primero en preguntar: «Ese zombie estaba siendo controlado por ti». Chinen no consideró extraña la curiosidad. Después de todo, la clase de nigromante solo se volvería ampliamente conocida algún tiempo después.
Por eso, respondió afirmando que los goblins eran solo invocaciones. Necesitando a algunas personas para cargar su equipaje, Chinen imaginó que podría sacar provecho de aquella situación. Después de todo, la razón principal por la que los hermanos se habían convertido en cazadores probablemente era el dinero. Al mirar hacia abajo, Chinen encontró un cristal mágico dentro del cuerpo de un goblin. Sorprendiendo al líder del grupo, preguntó si estarían interesados en trabajar para él. El protagonista explicó su propuesta. Quiero dejar la recolección de las piedras mágicas para ustedes. La división será de 80 a 20. Yo derrotaré a los monstruos, así que ustedes podrán ganar dinero fácil. El grupo pareció receloso en aceptar. Poco después, se alejaron para discutir la propuesta. Yuka fue la primera en demostrar su desconfianza. La arquera no creía que pudieran confiar en alguien que acababan de conocer. El joven que los acompañaba estuvo de acuerdo de inmediato. Ella tiene razón, señor. Un cazador que invoca zombies. Yo nunca he oído hablar de algo así. Mientras tanto, Chinen observaba al trío a la distancia, bostezando mientras aguardaba una respuesta. Cuando ya comenzaba a perder la paciencia, se dio cuenta de que ellos finalmente habían llegado a una decisión. Yuma dio un paso al frente y respondió en nombre del grupo. Vamos a aceptar. Sin embargo, el caballero exigió una división igualitaria del 50% para cada lado. Chinen inmediatamente presentó una contrapropuesta. 70% para él y 30% para el grupo. Al mismo tiempo, hizo un gesto displicente con la mano, dejando claro que ellos podían irse en caso de que no aceptaran. Al final, Yuma aceptó los términos en nombre de todos. Aibara, el joven mago que acompañaba a los hermanos, demostró preocupación, pero Yuma se encargó de tranquilizarlo. El caballero pidió que confiaran en su juicio. Según él, si ese hombre realmente quisiera matarlos, ellos ya estarían muertos. La persona frente a ellos había entrado a una puerta sin ningún equipamiento y caminaba con una confianza impresionante. Yuma tenía la certeza de que, si lo seguían, tendrían mucho más que ganar que perder. Horas después, el grupo que debería estar realizando un trabajo fácil se encontraba completamente exhausto. Aibara cayó de bruces al suelo, suplicando que lo dejaran descansar. Yuka se sentó al pie de un árbol, claramente habiendo alcanzado su límite. Mientras tanto, Yuma reunía todos los cristales mágicos recolectados. La pila ya tenía el tamaño de una persona sentada. El caballero ya sabía que Chinen no era alguien común, pero aquello sobrepasaba cualquier expectativa. El protagonista avanzaba a través de hordas de goblins usando su propio ejército, mientras eliminaba monstruos con sus propias manos. Al observar el campo de batalla, Chinen veía solo más y más cuerpos útiles para expandir sus fuerzas. Con una sonrisa cansada, Yuma preguntó si podían hacer una pausa. En ese mismo instante, uno de los zombies controlados por Chinen derribó a otro goblin. Instintivamente, el nigromante llamó a alguien para recoger el cristal mágico. Sin embargo, al mirar alrededor, se dio cuenta de que todos estaban completamente agotados. Una sonrisa avergonzada apareció en su rostro mientras se disculpaba por estar exigiendo tanto de ellos. Al final, la conclusión compartida por los tres cazadores era simple. El hombre frente a ellos no parecía humano. Cuando el número de goblins comenzó a disminuir drásticamente, Chinen concluyó que casi todos los monstruos del área ya habían sido eliminados. Aprovechando el momento, decidió verificar sus atributos. Su fuerza había subido de 7 a 13 puntos. Su agilidad más que se duplicó, pasando de 6 a 15. Las demás estadísticas también crecieron, aunque en una escala menor. Sonriendo satisfecho, Chinen calculó que había adquirido más de 21 puntos de atributos en apenas 3 horas de caza. A ese ritmo, incluso permaneciendo en el nivel 1, él ya estaría al mismo nivel que alguien de nivel 4. Aquello demostraba perfectamente la eficiencia absurda de la habilidad drenaje de vida. Sintiendo sus atributos crecer rápidamente, Chinen decidió que era hora de enfrentarse al jefe de la puerta. En las regiones más profundas del bosque, innumerables goblins se reunían alrededor de una gran piedra. Sobre ella había un trono. Sentado en aquel trono, un goblin capaz de hablar exhibía una expresión irritada mientras maldecía. Un humano tonto acaba de llegar. Con las manos en los bolsillos, Chinen se burló de la escena. Miren nada más, un goblin idiota actuando como si fuera un rey. Yuka inmediatamente le advirtió. Aquel era el goblin chamán del sur, el jefe de esa área, y ella recomendaba fuertemente que no lo provocara. La mirada sanguinaria del goblin recayó sobre el grupo. Luego, ordenó a su horda, hagan que esos humanos se arrodillen y traiganlos ante mí. Sin demostrar preocupación, Chinen envió a sus propios goblins a la batalla mientras ordenaba, arránquenles la carne de los huesos. Los goblins zombies demostraron ser mucho más fuertes que los goblins comunes.
Desde los primeros instantes, dominaron a sus adversarios. Sin embargo, gracias a los preparativos realizados por el chamán, la enorme cantidad de goblins bajo su mando logró equilibrar la batalla. De los 20 zombies controlados por Chinen, el primero terminó siendo destruido. Sin perder tiempo, el nigromante utilizó levantar un dead nuevamente. Pocos instantes después, un nuevo zombie ya ocupaba el lugar del anterior. Un goblin que intentaba socorrer a un compañero abatido fue inmediatamente transformado en una invocación más. Yuma y los otros observaban todo con expresiones confusas. A pesar de estar en menor número, Chinen continuaba transformando los cuerpos de los monstruos abatidos en nuevos soldados. El goblin chamán finalmente comenzó a actuar. Se levantó de su trono y elevó un báculo decorado con un cráneo en la punta. Mientras hacía una proclamación a los cielos, el monstruo clavó el báculo en el suelo. El objeto se transformó en un tótem. Una ola de energía se esparció por el campo de batalla, fortaleciendo a los goblins. Un brillo rojo sangre surgió en los ojos de los monstruos. El goblin chamán esbozó una sonrisa perversa y reveló que su tótem debilitaba a los enemigos mientras fortalecía a los aliados. Sin embargo, en ese mismo instante, uno de los zombies de Chinen alcanzó el tótem y lo destruyó como si fuera una simple ramita. La sorpresa se apoderó del rostro del chamán. Rechinó los dientes de furia, incapaz de creer que un humano hubiera destruido uno de sus tótems. Más y más tótems comenzaron a surgir por todo el campo de batalla. No obstante, los goblins zombies pasaron a priorizar esos objetivos, destruyendo cada uno de ellos tan pronto como aparecían. Chinen no tenía la menor intención de permitir que el chamán condujera la lucha de la manera que deseaba. El goblin chamán temblaba de irritación mientras veía todas sus acciones ser anuladas. Chinen lo provocó. ¿Qué pasa? ¿Estás frustrado? El monstruo elevó nuevamente su báculo y lo golpeó contra el suelo mientras conjuraba una magia. Encarnación de la locura. Surge. La maldición de la locura fue activada. Una ola de energía se esparció rápidamente por el campo de batalla. Yuma y su grupo sintieron una presión abrumadora. La fuerza y la agilidad de los goblins aliados del chamán aumentaron en 50 puntos. Tomados por la locura, los monstruos avanzaron rugiendo contra los zombies. Esta vez, la diferencia de poder era lo suficientemente grande como para destruir a los muertos vivientes con facilidad. Uno tras otro, los zombies controlados por Chinen comenzaron a caer. En poco tiempo, 10 de ellos ya se habían perdido. Mientras observaba a sus subordinados siendo destruidos, Chinen concentró su atención en el báculo del chamán. Rápidamente, comprendió que aquel objeto era la verdadera carta bajo la manga del jefe. El goblin chamán carcajeó. ¿Viste eso, humano? Este es el báculo de huesos, imbuido con la furia de los goblins. Al escuchar aquello, Chinen esbozó una sonrisa divertida. El báculo estaba hecho de huesos. Eso volvía su victoria extremadamente simple. El protagonista extendió la mano y activó su control de huesos. Instantáneamente, el báculo comenzó a retorcerse en las manos del chamán, como si estuviera intentando escapar. El goblin chamán intentó sujetarlo, pero no lo logró. El artefacto voló directamente hacia las manos de Chinen. En ese mismo instante, la maldición de la locura fue interrumpida. El goblin quedó completamente confundido, incapaz de entender qué había pasado. Sin embargo, los monstruos que habían sido afectados por la magia recuperaron la conciencia. Como consecuencia del contragolpe de la habilidad, sus estadísticas disminuyeron en 30 puntos. Chinen comenzó a lanzar el báculo hacia arriba y hacia abajo mientras sonreía. Entonces, miró fijamente al goblin chamán y preguntó: ¿Hay algún problema? ¿Por qué no intentas usar tu preciosa maldición otra vez? La habilidad control de huesos, restringida a los nigromantes, imbuía los huesos con magia para moverlos. El protagonista llegó a pensar: ¿será porque está impulsado por rencores? Su velocidad de reacción es mejor que la de los huesos normales. Apuntando la punta del báculo hacia el chamán, Chinen consideró devolvérselo al dueño. Al instante siguiente, el báculo se disparó en dirección al monstruo jefe como una flecha. El goblin chamán no tuvo tiempo de huir. La punta del báculo lo impactó de lleno. Tras atragantarse y perder el aliento, el monstruo cayó al suelo derrotado. Sin perder tiempo, Chinen activó drenaje de vida. La cantidad de energía absorbida fue muy superior a lo normal. Después de todo, estaba drenando la fuerza vital de un jefe. Fue entonces cuando algo inesperado llamó su atención. El protagonista abrió bien los ojos ante aquello. Su reacción inmediatamente atrajo la curiosidad del resto del grupo. Sin explicar nada, Chinen corrió hacia el cuerpo del goblin chamán y retiró una pequeña botella de su mochila. Rápidamente,
comenzó a recolectar los fluidos de la criatura. Cuando terminó, suspiró aliviado por haber logrado actuar a tiempo. Tras eliminar a todos los monstruos del área, le avisó a Yuma que dejaría la limpieza del campo de batalla a cargo de ellos. Al escuchar aquello, los tres miraron la enorme cantidad de goblins esparcidos por los alrededores. La preocupación era visible en sus rostros. Cuando regresaron a la ciudad, ya había pasado bastante tiempo. El protagonista cruzó la puerta mágica primero, siendo seguido por el equipo de cazadores completamente exhausto. Yuma cargaba una bolsa abarrotada de piedras mágicas. La visión llamó la atención de todos los presentes. Era impresionante que un grupo tan pequeño hubiera derrotado a tantos monstruos. De repente, Chinen dejó de caminar. Elogió a todos por el trabajo realizado y preguntó si deberían vender las piedras mágicas en alguna tienda de Natsuabara. Yuma, sin embargo, aconsejó que sería mejor venderlas personalmente para conseguir un precio justo. El caballero estaba a punto de pedir que dejaran las piedras bajo su cuidado cuando fue interrumpido. ¿Esperas que confíe en ustedes cuando nos conocemos apenas hoy?, preguntó Chinen. Con una mirada cansada que más parecía la de un cachorro suplicando por comida, Yuma recordó lo duro que habían trabajado. Aquello hizo que Chinen cambiara de opinión. El nigromante entonces preguntó por cuánto creía él que las piedras podrían ser vendidas. Tras algunos segundos de cálculo, Yuma estimó un valor cercano a los 6 millones. Mientras observaba la bolsa llena de piedras mágicas, Chinen sacó el báculo de los rencores de dentro de ella. Este artículo probablemente será vendido por un precio bajo. ¿Qué es esto exactamente? Yuma pasó a explicar. El báculo de los rencores era un artículo repleto de restricciones, además de poseer un atributo relacionado con la mala suerte. Cuando se equipaba, concedía una enorme cantidad de poder espiritual, pero corroía lentamente la mente del usuario. El caballero también explicó que solo los sacerdotes podrían utilizarlo. Sin embargo, como el báculo proporcionaba poder espiritual, un atributo que los sacerdotes normalmente no poseían, el artículo terminaba siendo prácticamente inútil. Al escuchar aquello, Chinen sonrió discretamente. Entonces yo me quedaré con él. Yuma quedó sorprendido con la decisión. El protagonista sugirió que el valor del báculo fuera descontado de su parte cuando llegara el momento de la división de las ganancias. No obstante, Yuma rechazó la idea. Según él, el artículo parecía inútil y prácticamente sin valor comercial. El caballero entonces preguntó a sus compañeros si estaban de acuerdo. Yuka y Aibara asintieron sin dudar. La actitud del grupo hizo que Chinen comenzara a agradarles un poco más. Recordando que el equipo de Yuma era conocido como novatos, se despidió. Vamos a encontrarnos nuevamente mañana. Al día siguiente, conforme a lo acordado, Chinen regresó al jardín antiguo. Tan pronto como llegó, retomó inmediatamente la cacería. Horas después, miró al grupo que lo acompañaba y preguntó si todavía podían continuar. Todos estaban caídos en el suelo. Incluso Aibara, el único que permanecía de pie, necesitaba apoyarse en su báculo. Tras pasar el día entero trabajando, Yuma respondió entre jadeos: no creo que pueda moverme más. Las mochilas que habían llevado también estaban completamente llenas de piedras mágicas. Ante aquella situación, Chinen decidió mandarlos de vuelta primero. Decenas de goblins zombies a su alrededor. Él pretendía continuar explorando el bosque solo. Curioso, Cronos preguntó por qué había dispensado al equipo a propósito. Con una sonrisa divertida, Chinen preguntó si había sido tan obvio. Poco después, su expresión se volvió seria. Reveló que no quería que otras personas vieran lo que estaba a punto de hacer. En la región norte del jardín antiguo, el bosque gradualmente se transformaba en un pantano poco iluminado. Las aguas de los pequeños arroyos se movían lentamente, escondiendo aquello que permanecía sumergido. Ojos rojos observaban silenciosamente entre los matorrales. Tan pronto como identificaron a un humano, hombres sapo armados con lanzas saltaron para atacarlo. Los goblins zombies inmediatamente avanzaron para proteger a Chinen. Las criaturas mordieron brazos y piernas de los anfibios, intentando impedir sus movimientos. Sin embargo, gracias a las lanzas, los hombres sapo aún conseguían atacar incluso mientras eran restringidos. La ventaja del alcance pronto comenzó a hacer la diferencia. Los anfibios asumieron el liderazgo de la batalla y eliminaron a varios goblins al destruirlos por completo. Con la caída de los primeros muertos vivientes, la línea de defensa de los demás rápidamente comenzó a derrumbarse. Observando la lucha, Chinen no se sorprendió. Los hombres sapo poseían atributos superiores a los de los goblins. Era natural que estuvieran ganando. Empuñando el báculo de los rencores, el protagonista lo lanzó contra uno de los anfibios. Sin embargo, el hombre sapo impactado poseía el rasgo baño de aceite. Cuando era atacado, reducía significativamente el daño punzante recibido. El sapo esbozó una sonrisa burlona. Incluso atravesado por el báculo, prácticamente no sentía dolor. Chinen no permaneció parado. Avanzando inmediatamente, propinó una patada poderosa.
El impacto hizo que la punta del báculo penetrara aún más profundo. El hombre sapo fue lanzado violentamente contra un árbol. El daño punzante causado por el báculo de los rencores había aumentado gracias a la infusión de poder espiritual. El protagonista soltó un largo suspiro. Luego, avanzó para liberar la irritación acumulada. Moviéndose rápidamente, atravesó la línea enemiga y atacó a los hombres sapo uno tras otro. Mientras eliminaba a los monstruos, también utilizaba su poder espiritual para transformarlos en undeads. El consumo de energía, sin embargo, era enorme. En poco tiempo, sus reservas de poder espiritual habían caído un 35%. Aún así, Chinen continuó utilizando levantar undead. Aunque su rostro demostraba cansancio, tenía la certeza de que aún conseguiría soportar un poco más. Su mano llegó a temblar debido al esfuerzo excesivo. A pesar de todo, un ejército de hombres sapo comenzó a levantarse a su alrededor. Los nuevos muertos vivientes partieron inmediatamente hacia la cacería. Poco después, los puntos de experiencia compartidos hicieron que Chinen alcanzara el nivel 6. Una nueva confianza surgió dentro de él. El joven pasó a creer que no tardaría mucho en regresar al estado en el que se encontraba antes de la regresión. Con una mirada determinada, el protagonista hizo una promesa. Solo espera, rey hechicero. Te patearé el trasero muy pronto. Tras continuar avanzando por el jardín antiguo, Chinen dejó el pantano atrás y llegó a una región repleta de construcciones antiguas. En el centro de una plaza abandonada, encontró un pequeño tótem. Sobre él había un corazón de sapo. Curioso, Cronos preguntó qué pretendía hacer. Chinen exigió silencio. Necesitaba concentrarse. El protagonista derramó la esencia del goblin chamán sobre el corazón de sapo. Inmediatamente, el objeto comenzó a pulsar. Una energía verde pasó a emanar del corazón. Solo entonces Chinen reveló: ahora podremos acceder a un área secreta que no será descubierta sino hasta dentro de unos años. Una notificación del sistema apareció ante él. El mensaje anunciaba el descubrimiento del área secreta. Justo después, Chinen fue transportado a una mazmorra llamada Campos de Pruebas Antiguos. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba dentro de una arena junto a sus muertos vivientes. Caminó por el suelo seco mientras observaba atentamente los alrededores. Antes de la regresión, había encontrado aquel lugar cuando aún poseía solo una estrella. En la época, no pudo entrar. Ahora, finalmente tenía la oportunidad de hacerlo. Un portal surgió frente a él. De la abertura emergió una criatura de garras enormes y pies desproporcionadamente grandes. El protagonista observó al monstruo con curiosidad. La prueba poseía una restricción clara. Solo una persona podía participar a la vez. El sistema entonces anunció: por favor, pruebe su coraje y potencial en los campos de prueba. Chinen sonrió. Finalmente, una nueva presa había aparecido ante él. Un draconiano gigante emergió por completo del portal. Humanoide, pero poseyendo cabeza de dragón y escamas cubriendo todo su cuerpo. La criatura era una adversaria que no podía ser enfrentada a la ligera, principalmente por causa del límite de tiempo de solo 10 minutos. Para permitir que las constelaciones seleccionaran cazadores superiores, ellas encomendaron al ejército del dragón la creación de los antiguos campos de prueba. En estas pruebas, soldados de élite pertenecientes al ejército del dragón fueron asignados. Cronos quedó un poco preocupado. Dada la fuerza del hombre dragón, afirmó que el protagonista podría no durar siquiera 10 segundos. Carcajeándose, el dios del tiempo afirmó que tal vez necesitaría buscar un nuevo santo. El protagonista comenzó a irritarse. En su mente, algo así no pasaría. Aunque el enemigo fuera un draconato, debería ser el más débil para una batalla de una estrella, aunque eso no significara que sería fácil. Cada paso del monstruo hacía temblar el suelo. El protagonista extendió la mano, pidiéndole que esperara. Aplazando el duelo, el protagonista pidió un momento para modificar a sus lacayos. Chinen sonrió, recordando las películas que veía. Normalmente, mientras el protagonista se está transformando, incluso el villano espera sin atacar, ¿verdad? Al extender la mano sobre los hombres sapo, los hizo pasar por una mutación. Una plaga de sangre. El veneno corporal modificó los cuerpos de los zombies, transformándolos en zombies de la plaga. Ahora, al usar la habilidad de resucitar muertos vivientes, si las condiciones son cumplidas, serán generados como zombies de la plaga. Cronos cruzó los brazos, observando las modificaciones. Chinen poseía algunas buenas habilidades. Después de todo, se había convertido en un nigromante de 9 estrellas antes de su regresión. Habiéndose preparado, llamó al draconato para luchar. El hombre dragón rechinó los dientes, su ceño demostrando acumulación de furia. Se disparó en dirección al humano, extendiendo su brazo musculoso para agarrarlo con garras afiladas. Los sapos inmediatamente saltaron en dirección al draconato, viniendo desde todas las direcciones. Agarraron al monstruo, incluso siendo más pequeños que él. El hombre dragón usó las espinas esparcidas por su cuerpo para herir
herir a los anfibios. Girando el cuerpo, el draconato logró arrojarlos lejos y finalizó a varios con golpes poderosos. Sin embargo, los fluidos corporales de los sapos liberaron un veneno ácido sobre el cuerpo del draconato. Chinen sonreía mientras pensaba, he convertido todos los atributos de fuerza de los hombres sapo, que ya se habían duplicado después de convertirse en zombies, en veneno. Mi fuerza y agilidad disminuyeron, pero el veneno debe ser lo suficientemente fuerte ahora. El draconato se enfureció y, con un golpe en el suelo, lanzó a todos los sapos lejos, eliminándolos a la distancia. Con un rugido poderoso, volvió a avanzar en dirección al protagonista. Chinen lo elogió por haber logrado resistir al veneno ácido, pero ya preparaba una nueva contramedida. Inyectaba poder espiritual en el báculo de los rencores, fortaleciendo temporalmente su defensa. Un escudo surgió alrededor del protagonista, protegiéndolo de los golpes del draconato. Sin embargo, se dio cuenta de que, incluso con la fuerza del draconato reducida a la mitad debido a los venenos, él seguía siendo extremadamente poderoso. Los golpes continuos hicieron que el escudo se rompiera. Con el camino libre, el draconato extendió la mano para agarrarlo. Chinen movió la mano hacia un lado, usando la habilidad control de huesos para manipular el báculo. Con gran velocidad, el báculo de los rencores impactó la mano del draconato, quien gritó de dolor intenso. Aprovechando la oportunidad, Chinen envió a los sapos a atacar nuevamente. Los sapos mordieron todo el cuerpo del draconato, inyectando más veneno ácido. El monstruo resistió lo máximo posible, hasta que un breve silencio se instaló. El draconato permaneció de pie, con los sapos aún prendidos a su cuerpo. Cuando volvió a moverse, se volvió aún más agresivo, derribando a cada zombie con sus golpes. A pesar del esfuerzo final del draconato, Chinen tenía la certeza de que aquello era el fin. Pronto, el draconato cayó de rodillas al suelo. El veneno ácido había teñido sus escamas grises de verde. El báculo de los rencores, que perforaba la mano del monstruo, regresó a Chinen a través del control de huesos. El protagonista caminó hacia el draconato y extendió la mano, usando drenaje de vida, absorbiendo poder espiritual y poder sagrado. Cuando el draconato cayó por completo, el aviso de conclusión de los campos apareció. Cronos quedó impresionado con el método usado por el contratante para sobrecargar al draconato. El protagonista solo le recordó que había dicho que ganaría. Nuevas notificaciones surgieron. La marca de la resistencia ha sido grabada. Marca de la resistencia. Reduce el tiempo de retraso al recibir daño en un 40% y aumenta la velocidad de realineación de maná en un 20%. La rigidez tras recibir daño es mitigada y la concentración es mejorada. Este es un bono pasivo permanente, diferente de las bendiciones de constelación o de la magia auxiliar. El protagonista encontró muy buena la habilidad que había obtenido como premio, aunque sabía que la recompensa real estaba en otra parte. Para él, el cuerpo del draconato era un material de alto nivel para ser transformado en un Undead. Cronos preguntó qué pretendía hacer con aquel cuerpo. El protagonista reveló que crearía un Undead capaz de superar el poder del cuerpo original, de modo que nada fuera desperdiciado. Para eso, sin embargo, necesitaría algunos materiales. Por esta época, Chinen imaginó que una cierta tienda de alquimia ya debería haber sido creada. En la región de la prefectura de Saitama, áreas residenciales se extendían por las calles. Chinen se dirigió hacia un gran galpón. El lugar prácticamente no había cambiado desde antes de su regresión. De repente, llamas explotaron dentro del galpón, abriendo a la fuerza las grandes puertas. Colocando la mano frente a su rostro para protegerse del humo denso, Chinen se burló. Ni siquiera eso cambió. Una persona salió del galpón tosiendo por causa del humo. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Chinen, pues el hombre que salía era exactamente a quien buscaba. Aquel que estableció la fórmula de la primera poción de calidad media producida en masa en el mundo, cuyo nombre resonaría como el mayor alquimista de Japón, el gran alquimista Renya Sitani. El protagonista se aproximó y preguntó si Renya tenía un momento para hablar. A Renya no pareció importarle, pero preguntó quién era él, afirmando que su laboratorio estaba destinado a investigaciones privadas. El protagonista extendió la mano y se presentó. Yo soy Chinen Ryoga y vine esperando que me permitas usar tus herramientas alquímicas. Como respuesta, recibió solo una mirada de desprecio. Observando el laboratorio destruido, el protagonista continuó. No será una victoria muy justa si solo me prestas los equipamientos. Fue directo. Estás investigando una forma de producir pociones de curación de grado medio en masa, ¿verdad? Con gran sorpresa, Renya preguntó cómo sabía eso. El protagonista no respondió y entró al laboratorio, afirmando que iba a ayudarlo. Dentro del laboratorio, cada ingrediente estaba separado y organizado. Estanterías de libros se esparcían por el ambiente, así como un caldero. El protagonista hizo algunos cambios, dejando a Renya incrédulo al ver la poción lista. ¿Cómo logró estabilizar una poción tan inestable? Parecía que explotaría en cualquier
segundo. Por supuesto, Renia no sabía la respuesta en ese momento. Aquella poción solo sería desarrollada por él años después. El protagonista observó todo con satisfacción. Tomando un bisturí y levantando la manga, le preguntó al científico si quería hacer una prueba. El protagonista se hizo un corte a sí mismo y derramó la poción sobre la herida. Inmediatamente, el corte comenzó a cerrarse, mientras burbujas blancas surgían. En instantes, la herida fue completamente cicatrizada, sin dejar siquiera una marca. La expresión del científico brilló de emoción. Extendió las manos intentando tomar la poción, preguntando si el hombre realmente había logrado crear eso. El protagonista no permitió que la tomara y retrocedió con el frasco. Renia lo intentó de nuevo, pero el protagonista fue más rápido. Chinen preguntó si estaba curioso sobre la fórmula. El científico asintió repetidamente. Sonriendo sombríamente, el protagonista hizo una exigencia. En ese caso, ¿me prestarías una ayudita? El protagonista afirmó que había ido al laboratorio para pedir algunas herramientas alquímicas prestadas, y entonces explicó su propuesta. Vamos a cambiar los términos. ¿Por qué no trabajas conmigo? Te enseñaré recetas de pociones y varias otras técnicas. A cambio, la división de las regalías será de 6 a 4. Al ver la expresión contenida del alquimista, el protagonista se dio cuenta de que él ya había caído en su red. Sin siquiera notarlo, Chinen mantenía una sonrisa levemente sombría, mientras el científico se agachaba, mirando la poción frente a sí con evidente deseo. Tras sellar el acuerdo, Chinen usó el anillo sombrío para retirar del espacio secreto el cuerpo del draconato. Mientras preparaba algunos ingredientes, Renia se sorprendió y quiso saber qué estaba pasando. Chinen se dio cuenta de que aquello podría generar confusión y reveló que era un nigromante, explicando que pretendía transformar el cuerpo del draconato en algo especial. Colocando al draconato dentro de una tina, Chinen pidió que el científico no se quedara solo observando y lo ayudara. Renia se estremeció por completo. Se negó de inmediato. ¿Por qué debería? Ni siquiera hemos firmado un contrato todavía. El científico bufaba irritado, ya que incluso estaba permitiendo que Chinen utilizara su espacio. Cronos apareció al lado del protagonista, quejándose del alquimista. Es increíblemente cauteloso. Yo le diría que simplemente se arme de valor y siga adelante. Sin embargo, considerando lo que Renia ya había pasado, el protagonista encontraba esa reacción natural. Él había obtenido excelentes resultados como investigador en Daisei, la corporación más grande del país, pero su jefe terminaba quedándose con todo el crédito. Después de ser forzado a renunciar, no era extraño que no confiara fácilmente en las personas. Cronos reconocía que el mundo de los hombres no era nada más que traición y ambición. El protagonista le devolvió la observación a Cronos, recordando que los dioses tampoco eran muy diferentes. Chinen fue directo con Renia. Todavía no has firmado el contrato porque no has visto de lo que soy capaz, ¿verdad? Le pidió ayuda al científico con el draconato, diciendo que así él podría presenciar su trabajo en la práctica. El alquimista lo observó con preocupación, pero decidió ayudar y tomó la herramienta que Chinen le entregaba. El protagonista dio la primera instrucción. Primero, derrite 5 piedras de maná de clasificación F en una proporción del 42%. Renia terminó rápidamente y le entregó un frasco con un líquido oscurecido. Su velocidad sorprendió a Chinen. Aquello mostraba claramente el talento que el científico poseía. Renia intentaba entender qué pretendía hacer Chinen con el cuerpo del monstruo, mientras, al mismo tiempo, también era analizado por él. Usando el líquido de las piedras de maná como catalizador, el protagonista grabó fórmulas en los huesos del draconato y los impregnó con maldiciones, mejorando su rendimiento como un dead. Era necesario crear varias capas de fórmulas y maldiciones, repetidas veces. Chinen repitió el proceso hasta el anochecer. Renia lo acompañó, triturando continuamente las piedras de maná hasta llegar al límite del cansancio. La repetición constante terminó llevando al científico a la agobiación mental. Algún tiempo después, Chinen finalmente terminó su creación. Se levantó y se secó el sudor. Terminamos más pronto de lo que esperaba. Renia había caído al suelo, con los brazos temblorosos, mientras reclamaba. Ya han pasado 3 días. ¿Acaso no te diste cuenta? El hombre de gafas se preguntaba quién era el cazador frente a él. Incluso siendo un cazador de una estrella, manipular un núcleo de maná de esa forma debería ser imposible. Chinen hacía cosas que desafiaban el sentido común, pero sus habilidades eran reales. Renia llamó la atención del protagonista y reveló su decisión. Acepto tu propuesta inicial. El protagonista preguntó si estaba seguro. Renia explicó que creía que le tomaría 2 años completar aquella poción solo,
pero con Chinen eso podría cambiar. Pidió: si me ayudas en mis investigaciones, yo cooperaré. Una ligera sonrisa apareció en el rostro del protagonista. Le respondió a Renia: estaré deseando trabajar contigo como mi alquimista exclusivo. Renia asintió, pero sintió como si acabara de caer en algo peligroso. Ahora, Chinen creía que solo necesitaba encontrar un alma para que sirviera como núcleo para el draconato. Algún tiempo después, el protagonista recibió una llamada y confirmó que el dinero había sido transferido. Conversando con Yuma, comentó que no esperaba recibir todo hasta el último centavo. Como el grupo estaba siendo diligente, Chinen decidió ofrecerles otro trabajo. Cerca de los bordes del jardín antiguo, una fina niebla se esparcía. El grupo de Yuma, Yuka y Aibara se presentó con poses exageradas. «¿Nos llamaste?». El llamado grupo de los novatos fue completamente ignorado por Chinen, quien solo les ordenó que lo siguieran. Caminando por la hierba alta, Yuma preguntó con preocupación por qué los había llevado a un lugar tan peligroso. Desde que la puerta norte se rompió, todavía debe haber monstruos por toda esta área. Con una leve sonrisa en la comisura de la boca, el protagonista respondió: solo quería presentar mis respetos a un viejo conocido después de tanto tiempo. Apartando algunos arbustos, Chinen buscaba el lugar exacto. Siguieron avanzando por la maleza alta, siempre atentos al entorno alrededor. Fue entonces cuando escucharon pasos pesados rompiendo ramas y huesos. El grupo se detuvo al toparse con una criatura humanoide gigante. Un orco de 2 estrellas hizo que la tensión del equipo alcanzara el máximo. Yuma levantó el escudo inmediatamente, pidiendo que Chinen tuviera cuidado. Al darse cuenta de que el grupo todavía no confiaba totalmente en su fuerza, el protagonista decidió probar el rendimiento de los huesos que había preparado. De una bolsa sujeta a la cintura, sacó un hueso de Ghoul, una obra maestra creada al procesar huesos entrelazados con espectros, formando una herramienta mágica. Usando control de huesos, el protagonista lanzó el hueso como una flecha. El orco notó la presencia de los humanos y elevó su lanza. Lanzó el ataque contra el proyectil, que parecía a punto de ser destruido. El protagonista permaneció calmado. Sabía que quien saldría perjudicado era el propio monstruo. Con un leve movimiento de mano, ajustó la trayectoria del hueso. El ataque desvió la lanza y siguió otra ruta. El hueso de Ghoul impactó el hombro del orco, penetrando con facilidad. El grito de dolor ecoó por el bosque. Chinen quedó levemente incómodo. Había intentado impactar puntos vitales, pero la resistencia del monstruo había impedido un resultado mejor. El orco arrancó el hueso de su cuerpo y lo lanzó al suelo como algo inútil. Luego, avanzó con furia, extendiendo la mano para agarrar al humano. En medio de la embestida, cerró el puño para propinar un golpe. Sin embargo, una explosión lo engulló por completo. Chinen elogió al grupo de cazadores novatos por actuar en el momento correcto. Aibara, el mago, había usado magia de fuego, mientras Yuma lo protegía al frente con el escudo y una barrera defensiva. Mirando fijamente al monstruo con una mirada cargada de poder espíritu, Chinen preguntó: ¿y si son 3 en lugar de 1? Con el control de huesos, 3 ataques fueron lanzados contra el orco. El monstruo de 2 estrellas fue impactado simultáneamente, sin oportunidad de reacción. Su cuerpo tambaleó y cayó como un árbol recién cortado. Yuma tartamudeó en shock. Él derrotó a un orco de 2 estrellas. El protagonista trató aquello como algo simple y apresuró al grupo para continuar siguiéndolo. De ahí en adelante, el verdadero trabajo comenzaría. Yuma recordó que Chinen había dicho que estaba buscando a alguien y preguntó si realmente era por allí. El protagonista asintió. Al mismo tiempo, usó levantar cuerpos, transformando al orco en un zombi que pasó a acompañarlos. La persona que buscaba estaba en un lugar cercano, en la aldea de los orcos. Así como pretendía buscar a alguien en el campamento orco, Chinen también planeaba ganar un buen dinero en ese lugar. El grupo de cazadores novatos quedó impresionado y estuvo de acuerdo de inmediato. Ya estaba atardeciendo, pero la cacería de los orcos continuaba mientras Chinen se aproximaba cada vez más al asentamiento. Con la cacería, alcanzó el nivel 13, aumentando sus atributos a medida que evolucionaba. Pero pronto alcanzó el límite de estadísticas que podría obtener de los orcos, y ya no sería capaz de absorberlas. Chinen no encontró eso extraño. En realidad, sería mucho más extraño si pudiera absorber infinitamente los atributos de los orcos. Mirando al sol desapareciendo en el horizonte, decidió terminar la cacería. Antes de que pudiera pedir al equipo que armara el campamento, se dio cuenta de que ellos ya estaban reunidos alrededor de una fogata, cenando. Chinen casi puso los ojos en blanco al ver que habían preparado todo. Después de todo, ese ya era el tercer día de viaje. Durante la noche, Chinen observó sus estadísticas, ahora lo suficientemente altas como para invadir el asentamiento orco. Avisó al equipo sobre el plan para el día siguiente,
y todos estuvieron de acuerdo. El protagonista ordenó que sus orcos zombies permanecieran de vigilia, permitiendo que el resto del grupo descansara. Los orcos se dirigieron al bosque alrededor. El equipo de novatos durmió profundamente, al punto de babear por las comisuras de la boca. Sin embargo, Chinen permaneció despierto. Sentado sobre una piedra, observaba la galaxia de la otra dimensión. Tras subir de nivel, verificó su poder espiritual. Su fuerza actual parecía suficiente para desbloquear nuevos conocimientos. El protagonista accedió a la biblioteca del conocimiento. Su mente viajó a una gigantesca biblioteca, donde era posible contemplar el conocimiento dejado por los lores del pasado. Chinen caminó hacia una de las estanterías y retiró un libro. Como esperaba, no podía leer la mayoría de los volúmenes debido a las restricciones del sistema, pero aquellos a los que tenía acceso, en su mayor parte, tampoco eran de mucha ayuda. Suspirando al darse cuenta de que los libros se parecían más a historias para dormir, se preguntó por qué seguía atrapado en las guías de una estrella cuando, en su vida pasada, ya había alcanzado las 9 estrellas. Aún así, decidió aprovechar todo lo que estaba disponible. Sentándose en el suelo, abrió un libro y comenzó a hojearlo atentamente. El nivel de concentración que Chinen mantuvo durante la lectura hizo que aprendiera una habilidad. El día siguiente llegó rápidamente, con el sol surgiendo detrás de las montañas. Aibara todavía dormía con la boca abierta cuando una sombra apareció sobre él. Una voz profunda lo despertó. Al abrir los ojos y toparse de frente con un orco que vestía una armadura de huesos, el joven saltó hacia atrás, casi desmayándose de miedo. Incluso enfrentando monstruos todos los días, todavía no se había acostumbrado. Yuma se rascó la mejilla. Observando a los orcos, se dio cuenta de que parecían diferentes al día anterior. No solo usaban armaduras ahora, sino que también estaban más grandes. El protagonista confirmó su sospecha, revelando que había modificado un poco a sus orcos zombies. Ahora eran zombies acorazados, undeads de rango 2 equipados con armaduras de huesos de rango C. Las armaduras habían sido creadas con la habilidad de contorsionar carne, una habilidad de manipulación. Chinen avisó al equipo que había llegado la hora de dirigirse al campamento orco, y partieron inmediatamente. El grupo viajó hasta el final del día. Cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de ellos, finalmente alcanzaron el asentamiento orco. El lugar parecía una gran aldea, rodeada por murallas de madera y un enorme portal. Un orco responsable de la vigilancia alertó a sus compañeros sobre los invasores, tocando la campana de aviso. Orcos cargando lanzas afiladas salieron del campamento. Usando el control de huesos, el protagonista lanzó un poderoso ataque que impactó directamente la enorme campana del campamento, haciéndola explotar. Los destrozos se esparcieron por el lugar e impactaron al orco que la accionaba para alertar a toda la tribu. Recuperando el hueso que había lanzado con la habilidad, ordenó a sus orcos que dejaran de causar confusión. Entre los orcos, un guerrero cargando un enorme hacha surgió al frente. Elevó el hacha en dirección al cielo y rugió con ferocidad. Como si comprendieran la orden, orcos esparcidos por todo el asentamiento sacaron arcos y flechas. Una lluvia de flechas cayó sobre el grupo de novatos, pero, gracias al escudo y a las habilidades protectoras de Yuma, todos permanecieron ilesos. Yuka sacó su ballesta y equipó 5 flechas de fuego. 4 de ellas fueron disparadas como una poderosa magia, curvándose en el aire en dirección a los orcos que avanzaban contra el grupo. Las flechas flamígeras impactaron a los orcos, derribándolos. Cronos acompañó al protagonista y elogió lo útil que era el grupo de novatos. El protagonista estuvo de acuerdo, reconociendo la evolución del grupo. Los orcos continuaban avanzando, intentando alcanzar a los humanos, pero los monstruos acorazados de Chinen también comenzaron a moverse, interceptándolos. Un orco acorazado levantó el puño, y la fuerza del impacto lanzó al orco enemigo de vuelta hasta la entrada del campamento. El resultado del fortalecimiento de los orcos superó incluso las expectativas de Chinen. Leer los libros de la biblioteca del conocimiento realmente había valido la pena. Todos los orcos quedaron aterrorizados ante los monstruos que invadían su campamento. Para Chinen, sin embargo, aquel primer ataque era solo el comienzo. Envió a su horda de zombies acorazados, la cual rápidamente sobrecargó a casi todos los orcos, incluyendo a aquel que empuñaba el gran hacha. Aún así, él era el único que conseguía destacar. Su hacha era capaz de impactar las armaduras de los zombies y, al dañarlas, reducía su capacidad defensiva. Como si ya previera aquello, Chinen activó inmediatamente la habilidad Armadura de Huesos. Restauró la armadura dañada y además aumentó su durabilidad. Gracias a los golpes que rasgaban la carne de los orcos y la esparcían por el suelo, Chinen obtuvo material para utilizar su habilidad de manipulación. La carne venenosa fue lanzada contra los orcos del campamento, aferrándose a ellos mientras corrompía sus cuerpos.
Yuma quedó atónito al ver pedazos de carne siendo usados para impedir los movimientos de los monstruos. En ese instante, se dio cuenta de que Chinen no solo era poderoso, sino que también poseía habilidades de un nivel completamente diferente. Incluso con sus movimientos limitados, el orco que empuñaba el hacha afilada continuó avanzando hasta aproximarse al protagonista. El brillo feroz en su mirada dejaba claro que sabía exactamente a quien necesitaba derrotar para vencer. La intensidad de aquella mirada pareció desencadenar una transformación en su cuerpo. Las venas comenzaron a saltar por toda su piel, mientras un humo denso escapaba de su boca. El orco entró en modo berserk. Una alerta fue emitida inmediatamente. Chinen sonrió de forma provocativa, pues ya estaba cansado de esperar. Rugiendo en furia, el orco berserk blandió su hacha, elevándola por encima de la cabeza antes de descargarla contra el humano frente a él. Usando el control de huesos, el protagonista preparó sus contramedidas. Huesos afilados como puntas de lanza fueron disparados contra el orco. El monstruo fue perforado por todo el cuerpo. El dolor, intensificado por la cantidad de ataques, lo hizo caer de rodillas. Aún así, logró agarrar uno de los huesos e intentó arrancarlo. Chinen no permitiría aquello, gastando un 25% de su poder espiritual. Él transfirió una maldición a las flechas de huesos. Con un tono sombrío, intentó debilitar la mente del orco. Volverás a la vida pronto, así que no seas tan persistente. El consumo continuo de poder espiritual para mantener la maldición hizo que el 40% de los puntos de Chinen fueran drenados rápidamente. Controlar 6 huesos al mismo tiempo estaba consumiendo una cantidad de poder espiritual muy por encima de lo que había planeado. Sin embargo, si tan solo uno de ellos era dejado de lado, el orco volvería a moverse. Era necesario terminar esa batalla de una vez. Chinen utilizó el control de huesos una vez más, lanzando otros 2 ataques. Los golpes impactaron al gran orco, quien, cubierto de heridas por todo el cuerpo, finalmente cayó. El protagonista soltó un suspiro cansado, pero todavía había una cosa más por hacer. Caminando hacia el orco, usó la habilidad drenaje de vida. Gracias a la absorción, el 74% de los puntos espirituales de Chinen fueron recuperados. Se limpió la comisura de la boca, exhibiendo una sonrisa confiada. Los demás orcos, al ver a su líder guerrero derrotado, comenzaron a huir. Sin embargo, Chinen no tenía la menor intención de dejarlos escapar. Un brillo surgió en sus ojos mientras utilizaba poder espiritual para controlar masas de carne que atacaron a los orcos. Los movimientos de sus piernas fueron bloqueados, y comenzaron a caer uno tras otro. Ante los orcos caídos, zumbis acorazados surgieron. Elevando los puños para atacarlos, pronto ellos también se convertirían en materiales para ser transformados en zombies. Chinen caminó en dirección a los orcos, comenzando por aquel perforado por los huesos. Por todas partes, el grupo de novatos veía cristales verdes flotando por encima de los monstruos y se preguntaba cuánto valdrían. Chinen tomó el hacha del orco guerrero, el premio principal de aquella batalla. El hacha de rango raro no poseía restricciones, pero, imbuida de maldiciones, amplificaba el poder del usuario. Cuanto más absorbiera esencias de los enemigos, más fuerte se volvería. Para el protagonista, atacar la aldea de los orcos había valido completamente la pena. El protagonista entregó el hacha a Yuma, así como la tarea de recolectar los artículos. Yuma avisó que recogerían las piedras de maná para que Chinen pudiera descansar. El protagonista agradeció y adentró en la aldea, hasta encontrar un árbol retorcido. Mirando fijamente al árbol, ordenó: «Sal, vamos a tener una pequeña charla». El árbol, sin embargo, permaneció en silencio. Chinen suspiró discretamente y tomó un hueso. Con llamas surgiendo gracias a su ira, advirtió: «Si es así como quieres jugar, entonces yo también jugaré». Giró el cuerpo, usando el gran hueso como un bate. El golpe impactó al enorme árbol, forzándolo a moverse. El protagonista no pudo evitar pensar: ya sea una constelación o un fantasma, necesito siempre actuar con dureza. Del interior del árbol, una sombra surgió, mirando fijamente al humano con una mirada sanguinaria. «¿Quién está ahí?». El protagonista saludó a la sombra escondida en el árbol, el luchador mágico, Kashibaji Sora. La sombra frunció el ceño, intrigada por el hecho de que el humano conociera su nombre. El protagonista respondió con una sonrisa. Por supuesto que conocería al héroe que detuvo la ola de monstruos proveniente del sur hace 35 años. Habiendo transformado a Kashibaji Sora en un undead y luchado a su lado antes de su regresión, Chinen jamás lo olvidaría. Japón no había caído gracias a guerreros como Kashibaji. Había incluso un memorial para que él jamás fuera olvidado. Kashibaji Sora había sido uno de los hombres que hicieron conocido su nombre en las líneas de frente durante los primeros días del cataclismo. Su fama creció gracias a la habilidad única llamada luchador mágico, que le concedía talento tanto para las artes marciales como para la magia. Kashibaji sonrió,
satisfecho al escuchar que su vida no había sido desperdiciada. Con una mirada melancólica, el protagonista explicó que no todos se habían vuelto famosos. El espíritu frunció el ceño, inquieto, preguntando qué quería decir con aquello. Chinen preguntó si se acordaba del submaestre del gremio Arahiri, Akuro Naruhito. Memorias emergieron en la mente de Kashibaji. Vio un mundo siendo devorado por las llamas. Sosteniendo un comunicador, solicitaba refuerzos. Todavía había civiles dejados atrás en los distritos agrícolas del sur. Kashibaji gritaba al comunicador, llamando por Byakugo Naruhito, mientras imploraba por refuerzos. Aquellos que luchaban en la línea de frente contra los orcos ya no conseguían mantener la batalla. La respuesta escuchada por el comunicador fue la peor posible. Los refuerzos no están disponibles. No podemos proporcionar ayuda. Kashibaji comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Ustedes planearon usarnos como cebo desde el principio, ¿no es así? Después de engañarnos, haciéndonos creer que el sur era seguro, y enviarnos fuera, ustedes escaparon tranquilamente por la puerta norte. No fue así. Tras algunos instantes de silencio, la persona del otro lado comenzó a reír, agradeciendo el sacrificio del grupo de Kashibaji, el cual había permitido a la fuerza principal reagruparse y dirigirse hacia el norte. Con la voz cargada de amargura, el guerrero preguntó si realmente los habían enviado al sur justamente porque sabían que ellos jamás abandonarían a los civiles. La mano de Kashibaji temblaba mientras escuchaba la respuesta del otro lado. No seas tan pesimista. Eso hace de los Arahiri los héroes que detuvieron la ola. Aunque la gloria nos pertenece a nosotros, los que sobrevivimos, por supuesto. Si sobrevives, serás un héroe. De lo contrario, este será tu fin. Kashibaji apretó los dientes con violencia y arrojó el comunicador al suelo para desahogar su revuelta. En ese mismo instante, un orco rompió las líneas de defensa, saltando sobre un subordinado. Él reaccionó rápidamente e impactó al orco, lanzándolo lejos. El monstruo cayó en medio del bosque en llamas, ya sin vida. Kashibaji tomó una decisión y ordenó a los subordinados: escapen mientras protegen a los civiles. Su grupo no quería dejarlo atrás, pero la orden que había dado era absoluta. Al hombre que se había convertido en un fantasma, Chinen le reveló que aquel que lo entregó a los monstruos terminó siendo reconocido como un héroe, mientras borraba todos los registros sobre él. El protagonista suspiró, reconociendo: es una verdadera tragedia. Tú fuiste quien perdió la vida, pero otra persona se quedó con toda la gloria. Yo no podría descansar en paz. En tu lugar, regresaría de los muertos para vengarme. Kashibaji se transformó en un espíritu enfurecido, exigiendo que fuera directo al grano. Conduciendo al hombre hacia donde pretendía, Chinen sonrió discretamente e hizo una propuesta: yo te ayudaré a obtener tu venganza. La atención del espíritu fue inmediatamente atraída por aquellas palabras. Chinen ofreció: ¿qué tal hacer un contrato conmigo y convertirte en un undead? Usando el anillo de las sombras, Chinen colocó el cuerpo del draconato ante Kashibaji. Aquel sería el receptáculo para su alma. Kashibaji observó el cuerpo del dragón, revelando que nunca había pensado en vengarse debido al estado en el que se encontraba. Chinen lo convenció, pero él afirmó tener una condición para ayudarlo: se negaría terminantemente a lastimar a inocentes. Colocando su decisión ante el protagonista, Kashibaji extendió la mano. Aquella había sido la misma condición que Kashibaji exigiera en la vida pasada de Chinen. Su corazón permanecía igual, como era de esperarse de un héroe. El protagonista miró fijamente al espíritu y, con una sonrisa, selló el acuerdo. Con la mano extendida hacia Chinen, Kashibaji declaró que se convertiría en su undead. El espíritu sombrío cambió de forma, transformándose en una energía blanca como las nubes. Chinen obtuvo la posesión del espíritu sellado de Kashibaji Sora. Antes de regresar al pasado, Chinen tuvo a Kashibaji como un caballero esqueleto y lo transformó en un incomparable caballero infernal. Aún así, siempre se preguntó qué pasaría en caso de proporcionarle un cuerpo más poderoso desde el principio. Cronos apareció, reconociendo la fusión entre el draconato y el guerrero. Esta es una obra maestra. Entonces fue por eso que fortaleciste ese cuerpo anticipadamente. Kashibaji examinó el cuerpo incompleto del dragón. Perteneciendo a la raza undead, poseía 3 estrellas de fuerza, y todas sus estadísticas rondaban los 200 puntos, mientras que sus rasgos y habilidades variaban entre los rangos de IS. El protagonista quedó satisfecho al ver la información sobre Kashibaji. Esta vez, él había recibido un rasgo que no poseía cuando se convirtió en un caballero esqueleto. Características única: luchador mágico. Recibe aptitud tanto para artes marciales como para magia. Cuando sus atributos aumentan, su espíritu también aumenta. Cuando su espíritu aumenta, uno de sus atributos es mejorado aleatoriamente. Es posible aprender y usar habilidades de artes marciales y magia simultáneamente.
Sin penalidades. El protagonista preguntó a Kashibaji cómo se sentía en aquel nuevo cuerpo. El hombre se ejercitó por algunos instantes antes de dar su veredicto. Nada mal, pero todavía es un paso atrás en relación a la época en que estaba vivo. El cuerpo incompleto del dragón Eldritch aún podría ser perfeccionado. Recibía la clasificación de incompleto porque Chinen solo había copiado el concepto de la raza usando fórmulas malditas. Aún así, era un comienzo mucho mejor que el anterior, tal vez más que suficiente. Habiendo concluido lo que fue a hacer allí, el protagonista lo llamó, «Vamos juntos, lacayo». Ser llamado de aquella forma fue prácticamente un golpe contra Kashibaji. El protagonista preguntó si realmente le importaba la manera en que era llamado y cuestionó si debería tratarlo por su nombre verdadero. Kashibaji, sin embargo, afirmó que ya había abandonado su antiguo nombre. Chasqueando la lengua, el protagonista lo llamó irritante. Recordando cómo Kashibaji solía ser más reservado, se preguntó si la personalidad del hombre había cambiado. Pensativo, el hombre que ahora se había convertido en un dragón afirmó que quería un nombre intimidador. La dupla comenzó a discutir, sugiriendo diversas posibilidades, como Dragón Negro y Tiamat. Contrariado por tener todas las opciones rechazadas, el protagonista recomendó que se llamara Gran Serpiente, pero Kashibaji también la rechazó. El protagonista ya comenzaba incluso a considerar darle una paliza para que aprendiera. Después de estirarse por algún tiempo, el hombre dragón finalmente llegó a una conclusión. La primera opción parece buena. Fafnir. El protagonista soltó un suspiro y estuvo de acuerdo. Bien, vamos, Fafnir. Antes de partir, Fafnir gritó. Espera, estoy prácticamente desnudo. El hombre dragón miró a su alrededor y encontró una cabaña orca. Arrancó el paño que cubría la cabaña y lo amarró alrededor de la cintura. Improvisando una falda, Fafnir finalmente declaró que estaba listo. El protagonista quedó confundido al ver actitudes tan diferentes de las que conocía, preguntándose si él siempre había sido de esa manera. Más tarde, en el laboratorio de Renia, el alquimista quedó maravillado al ver que el cuerpo que habían empapado en medicina se estaba moviendo. Chinen explicó que había encontrado un arma que combinaba perfectamente con aquel cuerpo. Tomado por la emoción, el científico examinó todo el cuerpo de Fafnir, queriendo estudiarlo. Irritado, el hombre dragón preguntó a Chinen si podría golpearlo, pero recibió un no como respuesta. El protagonista terminó escuchando a alguien llamarlo. El equipo de cazadores novatos también estaba en el laboratorio. Yuma avisó que irían a Tokio a vender algunos artículos. El protagonista estuvo de acuerdo y se despidió. Después, Chinen retiró del espacio del anillo sombrío el cuerpo de uno de los orcos. Se agachó, analizando qué podría hacer con el jefe orco. Renia también se agachó al lado de él para observarlo. Chinen lo provocó. ¿Estás curioso? El científico rápidamente respondió. No, ni un poco. Mis brazos ya están demasiado adoloridos por haber movido aquellas hierbas la última vez. A pesar de todo, Renia no pudo vencer su propia curiosidad y volvió a procesar las hierbas en el pilón. Chinen superaba la imaginación de Renia en todos los aspectos. No había forma de que no tuviera curiosidad. El protagonista inició la manipulación del cuerpo del orco usando la separación de la carne. Los brazos del orco comenzaron a ser modificados. Curioso, Cronos preguntó si haría otro undead. Al final, el protagonista dejó en el cuerpo del orco solo el esqueleto. Después de eso, pidió que Renia le entregara el extracto de hierbas. Esparció el líquido sobre los huesos del orco. Aquello hizo que los rasgos del esqueleto fueran mejorados, aumentando su defensa. Satisfecho con el resultado, el protagonista hizo que el esqueleto se levantara. Ahora sostenía 2 escudos de huesos, convirtiéndose en un undead de 2 estrellas. El protagonista le dio una misión al esqueleto. Cuando use drenaje de vida, asegúrate de mantenerme protegido. El esqueleto asintió con el cráneo. Aquella sería su única misión. A Renia no lo convenció el monstruo creado por Chinen y preguntó por qué había elegido un esqueleto. El protagonista explicó que los huesos le proporcionaban más ventajas. Además, el undead sería más ligero y no necesitaría preparaciones antes de entrar en combate. La explicación fue más detallada. A diferencia de los zombies, que tienen un límite de tiempo, siempre y cuando continúes alimentándolos con espíritu, puedes hacer que los esqueletos trabajen hasta que sus huesos se desgasten. Como la habilidad drenaje de vida era de corto alcance, necesitaría un guardia siempre que la conjurara. Renia quedó impresionado al descubrir que Chinen estaba pensando a largo plazo. Era justamente por eso que nunca se cansaba de observarlo. El protagonista dejó al esqueleto con Renia Sitani, avisando que tenía algo que hacer. El científico se sorprendió y preguntó hacia dónde iría. Chinen reveló que planeaba ir al Panteón, pues se dio cuenta de que necesitaba recibir magias divinas ahora que había subido de nivel. Renia se quedó con la boca abierta y le tomó algunos instantes procesar la información. Magia divina. Espera un segundo. ¿Qué quieres decir? Eres un sacerdote. En la mente de Renia surgió la imagen del esqueleto convirtiéndose en una monja,
mientras Chinen sería un padre. Con una expresión seria, Chinen afirmó ser un devoto dedicado. Renya se llevó las manos a la cabeza, creyendo que el mundo estaba completamente de cabeza. Cambiando de tema, el protagonista preguntó si ya había registrado la patente de la poción de curación. Renya recuperó la compostura por un instante y asintió, afirmando que el proceso de revisión concluiría pronto. El protagonista quedó impresionado con la velocidad con la que Renya trabajaba. El científico no quería perder tiempo, pues pronto aparecerían otros rivales. Pensativo, Renya comentó que el único problema sería la publicidad. La divulgación solo ocurriría al año siguiente. El protagonista entonces le pidió que le entregara algunas pociones, pues les haría propaganda en caso de que surgiera una oportunidad. Renya le entregó algunos frascos. Sonriendo ansiosamente, el protagonista afirmó que, si todo salía bien, harían una verdadera fortuna. Él ya podía imaginar barras de oro y una lluvia de dinero. Sería con la riqueza con lo que haría al mundo girar. Al ver la mirada codiciosa de Chinen, Renya volvió a preguntarse si él realmente era un sacerdote. El Panteón, una enorme torre, había surgido repentinamente tras el gran cataclismo. La mayoría de los que lo visitaban se reunían para recibir hechizos divinos y bendiciones de las constelaciones, mientras que otros aprovechaban el lugar para comerciar. El protagonista caminó por la calle que conducía al Panteón. Por todas partes, la gente montaba mesas o extendía mantas para exponer sus productos. Cronos conversó con él, afirmando no sentir ninguna presencia divina en las reliquias que estaban siendo vendidas. El protagonista no esperaba encontrar nada de valor, ya que nadie dejaría un artículo precioso tirado en el suelo. Mientras conversaban, llegaron a la entrada de la torre. Subiendo las escaleras, el protagonista rezongó. ¿Por qué no hay elevadores aquí? Mirando hacia arriba, se dio cuenta de que aún quedaban varios pisos por delante. Era como si los dioses exigieran devoción para poder ser encontrados. Jadeando, el protagonista solo esperó no ser penalizado por quejarse. Le preguntó a Cronos cuánto les faltaba subir. El fantasma del dios del tiempo respondió que apenas estaban a la mitad del camino. Chinen quedó frustrado, pero continuó subiendo las escaleras externas de la torre. A cada escalón, suspiraba. Y paso por todo este trabajo y no consigo nada a cambio, me arrepentiré amargamente. La luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando toda la escalada. Cuando finalmente alcanzó el último piso y entró en la torre, Chinen pudo contemplar las constelaciones dibujadas en el techo. Tragó saliva, tomado por la expectativa. Notificaciones comenzaron a aparecer ante él. La constelación La Rica demuestra abiertamente repugnancia. La constelación Aquel que vela la muerte demostró sospecha. La constelación Señor de Abidos expresa desagrado. Cronos comenzó a carcajearse. La situación era hilante. Después de que algunas constelaciones demostraron sus opiniones, Cronos sintió que había llegado su turno. El gran dios del tiempo reveló su forma más grandiosa. Extendió la mano, tocando el astrolabio de las estrellas. Una notificación apareció. La constelación, gigante de los cielos desafiantes, ha sido registrada en el Panteón. El protagonista recibió una segunda notificación. Has adquirido los hechizos divinos, bendición profana, y cuña de la retribución. La bendición profana era un hechizo que fortalecía la energía yin para aumentar las estadísticas de un objetivo. Por su parte, la cuña de la retribución acumulaba marcas de retribución cada vez que el conjurador recibía daño de un oponente. Al activar la habilidad, causaba daño al objetivo con base en la cantidad de marcas acumuladas. Además, también aumentaba las estadísticas del conjurador. Cronos quedó orgulloso de las habilidades que le había concedido a Chinen. El protagonista las analizó y concluyó que eran excelentes habilidades. Esto dejó a Cronos aún más convencido de su propia grandiosidad, haciéndolo carcajearse nuevamente. Sin embargo, en ese instante, un nuevo aviso apareció para ambos. Gigante de los cielos desafiantes carece de la divinidad de una constelación. Para continuar brillando en el Panteón, por favor, adquiera más logros y elogios. La luz de las estrellas es muy débil para atraer seguidores. Por favor, eleve la divinidad de la constelación. El protagonista provocó a Cronos al leer el mensaje. El dios del tiempo bajó la cabeza, preguntándose qué tipo de sistema inútil era aquel. Aún así, el hecho de que Chinen se hubiera vuelto más fuerte permanecía inalterado. Sonriendo discretamente, demostró satisfacción. Aunque ya era tarde por la noche, las calles continuaban concurridas mientras Chinen regresaba a casa. Mientras caminaba, un hombre musculoso se aproximó, preguntando, ¿por qué rayos estás saliendo del Panteón? El hombre rubio, usando un broche sujeto al pecho, sonrió maliciosamente. Oye, ya hace un tiempo. El protagonista no reconoció al hombre, llamado Shigeru Satake, y arqueó una ceja, preguntando quién era exactamente él. Satake sonrió con deboche mientras se presentaba. Yo cuidé de ti en el orfanato, ¿no te acuerdas? Chinen desvió la mirada y bufó.
el pedazo de basura que robaba a los demás. No me hables como si fuéramos amigos. Shigeru era un joven del orfanato que usaba su tamaño para intimidar a los más débiles. Sin embargo, cuando se enfrentó a Chinen, terminó recibiendo una paliza. El protagonista todavía se acordaba perfectamente de lo ocurrido y provocó: tu nariz ya se curó desde que te la rompí. Shigeru apretó los dientes de irritación, pero logró contenerse, soltando una leve risa. Apuntó hacia el broche sujeto al pecho y, lleno de confianza, preguntó si Chinen conocía aquel símbolo. Shigeru declaró que se había unido al gremio Arahiri. Con una sonrisa provocadora, dio un paso al frente y se burló. If viniste del panteón, debes ser un cazador de bajo nivel, ¿verdad? No pienses que soy el mismo de antes. Con una voz fría, Chinen solo respondió que, a sus ojos, nada había cambiado. Shigeru perdió el control. Mostrando los dientes en furia, cerró el puño y lo lanzó contra el protagonista. Antes, sin embargo, de que su golpe pudiera alcanzarlo, alguien sujetó su muñeca. Era Rago Homon, capitán del 7º escuadrón del gremio Arahiri y superior de Shigeru. Ordenó que el subordinado no causara una confusión en medio de la ciudad. Shigeru intentó argumentar, y su capitán resolvió intervenir. El hombre preguntó a Chinen si prefería transferir el enfrentamiento a una batalla oficial. Al ver a alguien osando enfrentarse a Shigeru incluso sabiendo que pertenecía a Arahiri, Rago decidió darle una lección a aquel novato. Shigeru quedó sorprendido al escuchar a su capitán sugerir la lucha. Rago le recordó: ¿ustedes no se conocen? Entonces, ¿por qué no dejan que sus puños hablen por sí mismos? Shigeru carcajeó con confianza, creyendo que Chinen jamás podría vencerlo, ya que se había convertido en cazador recientemente. El protagonista interrumpió su palabrería, aceptando el desafío. Está bien, vamos a hacerlo. Shigeru abrió bien los ojos, solo para encontrar una mirada provocadora frente a él. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Apretó los dientes con tanta fuerza que llegaron a rechinar y rugió. No te vas a retractar de lo que dijiste, bastardo. Los tres se dirigieron a un gimnasio afiliado al gremio Arahiri. Cuando subieron al escenario de combate, el protagonista realizó una invocación. Fafnir declaró que era un sacerdote y que, por eso, su lacayo lucharía en su lugar, equipándose todos los accesorios posibles, como un collar de maná y un anillo dorado que aumentaba todos los atributos. Shigeru sonrió. Oh, esa es una buena habilidad para un sacerdote, una invocación de bestia. Su mirada afilada se posó sobre el monstruo mientras se burlaba. Bueno, no es que eso vaya a servir de algo. El suelo circular de la arena brilló, activando el sistema de batalla. El sistema inmediatamente comenzó a medir la defensa y los puntos de vida de los cazadores presentes en el área. Un aviso fue emitido, informando que una barrera sería automáticamente conjurada en caso de que la vida de algún participante estuviera en peligro. Mientras los anuncios eran hechos, Chinen y Shigeru mantenían los ojos fijos el uno en el otro. Al instante siguiente, el sistema anunció: iniciar batalla. Con una lanza apoyada sobre el hombro, Shigeru colocó la mano en la cintura y carcajeó. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo ahora? El protagonista se rascó el oído, preguntándose de qué estaba hablando ese sujeto. Sin esperar encontrarse con el gremio Arahiri de esa forma, Kashibaji decidió probar su nuevo cuerpo como Fafnir. El hombre dragón no tenía la menor intención de tomárselo con calma contra el gremio de los traidores. El protagonista le pidió únicamente que no terminara la lucha con un solo golpe, revelando que quería probar una cosa. Fafnir le advirtió, sin embargo, que contener su fuerza sería un poco difícil. Viendo a Chinen conversando con el monstruo, Shigeru avanzó. Te haré darte cuenta claramente de la diferencia entre nosotros. Con confianza, propinó una estocada contra el hombre dragón, quien saltó sobre la punta de la lanza antes de contraatacar con un puñetazo. El golpe vino lentamente, permitiendo que Shigeru esquivara gracias a sus rápidos reflejos. Agachó el cuerpo, preparando otro ataque con la lanza. Manteniéndola junto al cuerpo, exhibió una sonrisa maliciosa al utilizar la segunda forma de su técnica de lanza. Rago sonrió, satisfecho al ver al Junior demostrar un tiempo de reacción superior al de los entrenamientos. La lucha parecía a punto de terminar. Fafnir, sin embargo, no pretendía perder. Mostrando que los ataques lentos jamás lo alcanzarían, sujetó la lanza que Shigeru lanzó contra él. El hombre intentó tirar de ella de vuelta, pero, aun empleando toda su fuerza, no logró moverla. El hombre dragón se burló, patético, atacando sin pensar en cuál será tu próximo movimiento. Si este fuera un combate real, ya estarías muerto. Elevó su puño cerrado para terminar el duelo, pero terminó acordándose de que necesitaba tomárselo con calma. Al final, abrió la mano y la golpeó de lado contra el pecho de Shigeru. A pesar de ser un simple manotazo,
El impacto transmitió una fuerza devastadora que comprimió todos los huesos del tórax del luchador. Shigeru cayó al suelo, soltando la lanza. El protagonista se aproximó en ese momento, recordando: cuando te rompí la nariz en el pasado, lloraste hasta que tus ojos quedaron rojos. Ahora solo gritaste por un breve momento. Parece que has crecido. La voz de Chinen era lo suficientemente alta como para atravesar la mente del matón. Con la mano apoyada sobre su pecho herido, Shigeru lo maldijo. Sin embargo, nada podía hacer, pues Fafnir permanecía protegiendo a su maestro. Aún así, Shigeru volvió a levantarse, agarrando la lanza para un ataque desesperado. Fafnir pisó con fuerza el suelo, agrietando la arena y haciendo que el adversario perdiera el equilibrio. Shigeru terminó desperdiciando todo el impulso de su ataque. El dragón sonrió con deboche mientras lo advertía: si usas el mismo movimiento 2 veces, tu oponente ya estará preparado. Con un movimiento simple, Fafnir pateó la pierna del hombre. La fuerza de su cuerpo, sin embargo, fue suficiente para romper los huesos del adversario. Shigeru ni siquiera tuvo tiempo de gritar, pues Fafnir ya elevaba la mano para propinar el golpe que terminaría con su vida. La mano abierta descendió rápidamente. Lágrimas corrieron por los ojos de Shigeru. Él sabía que ese sería su fin. Cerró los ojos, intentando evitar el dolor. Cuando la mano estaba a punto de alcanzarlo, un grito ecoó: ¡detente! Rago había corrido desesperadamente hacia la arena. El protagonista sonrió con escarnio, notando que ellos habían interferido incluso más pronto de lo que esperaba. Con esto, la batalla llegó a su fin. Shigeru había caído al suelo, y el veterano corrió para ayudarlo. Examinando su pierna, Rago avisó que llamaría a un sacerdote, pidiéndole que aguardara. Chinen se aproximó, apuntándose a sí mismo: «Ya hay un sacerdote aquí». Rago frunció el ceño, recordando que los sacerdotes de una estrella no conseguían reparar huesos rotos. El protagonista, sin embargo, afirmó que podría hacer aquello de otra manera. Rago preguntó cómo pretendía curarlo. Retirando un frasco, Chinen reveló: «Yo usaré una poción de grado medio». Shigeru quedó en shock y le recordó que una poción de esas costaba millones. Ignorando su sorpresa, Chinen preguntó si ellos aún no sabían que las pociones de grado medio pronto serían producidas en masa. Shigeru se acostó en la arena, golpeando el suelo y negándose a aceptar caridad después de haber sido derrotado. El protagonista le advirtió que solo quería ayudarlo y le ordenó que aceptara. Tras haber pensado en cómo promocionar sus pociones, Chinen jamás imaginó que una oportunidad tan perfecta surgiría ante él. Con una sonrisa maliciosa, derramó el líquido de la poción sobre la rodilla rota de Shigeru. La articulación hinchada se regeneró rápidamente. Al lado, Rago pudo ver la lesión desaparecer por completo. Incluso los huesos habían sido restaurados. Una expresión preocupada apareció en su rostro. Él quería esa poción. Chinen se dio cuenta de su reacción y sonrió. Rago se levantó y preguntó dónde había comprado Chinen aquella poción de grado medio que, según él, sería vendida en masa. El protagonista quedó satisfecho al verlo morder el anzuelo. Recordando que Rago era un capitán de Arahiri, el protagonista preguntó si era un cazador de 3 estrellas. Al recibir la confirmación, hizo una propuesta: «Lucha conmigo y te diré de dónde vino esa poción». Rago sonrió al notar que la primera lucha no había sido suficiente para él. Estaba dispuesto a aceptar, con tal de que Chinen revelara la respuesta independientemente del resultado. Como el combate anterior había terminado muy rápido, el protagonista reveló que quería luchar seriamente esta vez. Los dos se dirigieron a la arena destruida, con Fafnir permaneciendo al frente de Chinen. Tan pronto como la batalla comenzó, Rago embistió inmediatamente. Utilizó la quinta forma de su esgrima Seful, lanzando una secuencia de golpes contra el draconiano. Fafnir cruzó los brazos frente al cuerpo, bloqueando todos los ataques. Rago había quedado impresionado de que el monstruo consiguiera lidiar con la embestida de Shigeru's ataque, pero creía que, por poseer un cuerpo tan grande, no soportaría su propia ofensiva, ya que terminaría alcanzando sus límites. Por detrás de su defensa, Fafnir miró fijamente al adversario. Tras sufrir una cantidad incontable de golpes, el sistema alertó al draconiano: «Daño continuo, la eficiencia de la defensa disminuye». Rugiendo ferozmente, lanzó su primer ataque. Un poderoso pisotón impactó el suelo, ampliando aún más las grietas de la arena y obligando a Rago a saltar hacia atrás. El protagonista asistía al combate y veía exactamente lo que esperaba. El estilo veloz de lucha de Kashibaji no combinaba bien con una constitución dracónica pesada enfocada en el combate de corto alcance. Pero era justamente por eso que había usado la poción como cebo para provocar a Rago Homon. Si Fafnir enfrentaba a un oponente contra el que no podía luchar cómodamente,
también se daría cuenta por cuenta propia de sus limitaciones. Fafnir definió entonces su verdadero objetivo para aquella batalla: acostumbrarse al peso del nuevo cuerpo. Al escucharlo, Chinen quedó satisfecho. Aquella era exactamente la mentalidad que deseaba ver en su mano derecha. Decidiendo no permanecer solo observando, el protagonista lo auxilió utilizando poder espiritual para lanzar la bendición profana. La energía envolvió al draconiano, fortaleciendo todas sus estadísticas de combate. La bendición impura era una magia de tipo sagrado que fortalecía a un objetivo ondeado, debilitaba a un objetivo común. Todas las estadísticas de Fafnir fueron aumentadas en un 20%. El protagonista quedó impresionado cuando vio los efectos de la habilidad en la práctica. Luego, usó la misma habilidad contra Rago. Lo que parecía ser un espíritu lo impactó inmediatamente, sintió una presión que volvía su cuerpo más pesado. Debido a la bendición impura, todas las estadísticas de él fueron reducidas en un 10%. Con buffs para los aliados y debuffs para los enemigos, el oponente al que Rago se enfrentaba no parecía ser alguien de solo una estrella, sino algo muy superior. Cronos apareció al lado de Chinen y lo provocó con orgullo. Entonces, ¿qué piensas del nuevo poder que te di? Con las manos en la cintura y una leve sonrisa, el protagonista respondió en tono burlón. Nada mal para una constelación de bajo nivel. La forma en que fue llamado irritó a Cronos, quien terminó siendo silenciado por Chinen, ya que él quería prestar atención a la batalla. Confiado, pasó al siguiente paso. La habilidad cuña de la retribución fue activada. El objetivo, Fafnir, pasaría a acumular puntos de retribución cada vez que sufriera daño. Al liberar la retribución, causaría daño con base en la cantidad acumulada. Lo que parecían enredaderas cubiertas por espinas surgió discretamente por todo su cuerpo. Tras fortalecer a su aliado, el protagonista permitió que él luchara de la manera que deseara. El caminar del hombre dragón hacía parecer que era acompañado por un espíritu sombrío aterrorizante. Tan pronto como el draconato se aproximó, Rago usó toda su velocidad para atacarlo desde diferentes ángulos, sin saber que aquello solo aumentaría las acumulaciones de la cuña de la retribución. El capitán del equipo sabía que un cazador de 2 estrellas de Arahiri conseguiría fácilmente adaptarse a la reducción de estadísticas que sufría. Sin embargo, enfrentando a la invocación de un sacerdote de 1 estrella, incluso siendo alguien de 3 estrellas, él ni siquiera veía que sus ataques surtieran efecto. Fafnir dejó de lado su antiguo estilo de combate basado en velocidad, el mismo que utilizaba cuando aún era humano. En su cuerpo undead, incluso siendo impactado, sus movimientos no se interrumpían. La instrucción que había recibido era simple: no esquivar los ataques, sino soportarlos mientras avanzaba hacia un combate cuerpo a cuerpo. El draconato comenzó a marchar en dirección a Rago Homon. Cuando conquistó ventaja en la distancia, Fafnir cerró el puño y propinó un pesado golpe. El impacto cayó sobre Rago, quien elevó el brazo frente al cuerpo en un intento de protegerse. Fafnir entonces utilizó una de sus técnicas, el combo de 10 golpes del arte de combate Kennek. Una lluvia de ataques fue lanzada, obligando al miembro del gremio Arahiri a retroceder. Sin embargo, sus golpes pesados se volvieron cada vez más devastadores, rompiendo la defensa del adversario y lanzándolo al suelo. Rago se dio cuenta de que había perdido la mitad de sus puntos de vida de una sola vez. Aquello dejaba evidente que la invocación frente a él estaba muy por encima de 1 estrella. Apretó los dientes, tomado por la irritación y la frustración de estar perdiendo. Su orgullo habló más alto. Siendo un cazador de 3 estrellas de Arahiri, se rehusaba a ser derrotado por alguien de apenas 1 estrella. Aprovechando su velocidad, avanzó nuevamente, confiado de que las invocaciones eran naturalmente frágiles. Rago ignoró por completo al draconiano y corrió directamente en dirección a Chinen. Empuñando su ropera, pretendía eliminar al invocador en vez de a la criatura. Sabiendo que él haría eso, en el instante en que vio la punta de la espada aproximarse a su rostro, Chinen chasqueó los dedos, liberando todas las acumulaciones de retribución que Fafnir había acumulado. Una poderosa onda de choque fue creada, arrojando a Rago Homon por lo alto. Los puntos de vida del capitán de Arahiri llegaron a 0, y el sistema terminó inmediatamente la batalla. La sede del gremio Arahiri quedaba en un edificio lujoso con más de 10 pisos. En uno de ellos había una oficina igualmente lujosa, perteneciente al submaestre del gremio, Akuro Naruhito. El número 2 de Arahiri, un cazador de 7 estrellas, acababa de recibir una información y preguntó al hombre frente a él: ¿es posible producir pociones de grado medio en escala comercial? Con el rostro hinchado, Rago asintió en confirmación. Pensativo, Akuro preguntó si esa información había sido debidamente verificada. Rago reveló que una fractura había sido curada instantáneamente por aquella poción, cuya eficacia era idéntica a la de las pociones obtenidas en las puertas. El hombre de rostro hinchado observó al vicelíder del gremio con preocupación. Bajando la cabeza,
declaró haber avergonzado a Arahiri y afirmó que asumiría toda la responsabilidad. Akuro cruzó los brazos y preguntó por qué el nombre de Arahiri se vería perjudicado solo porque un capitán llamado Homon había perdido una lucha. Rago intentó explicar que había sido derrotado por alguien de apenas una estrella, pero fue interrumpido por su superior. El nombre de Arahiri. ¿Crees que caería solo porque alguien estancado hace tanto tiempo en las 3 estrellas perdió una lucha? La mirada de desprecio lanzada por Akuro hizo que Homon rápidamente pidiera disculpas por haberse exaltado. Akuro dio por terminado el asunto y le ordenó que saliera. Luego, llamó a una subordinada y mandó degradar al capitán Homon a miembro común, además de descubrir el origen de las pociones de grado medio. Poco después, Akuro abrió las grabaciones de la arena. Para él, era imposible que un invocador de una estrella derrotara a un cazador de 3 estrellas. Tamborileando los dedos en la silla, recordó que el hombre había afirmado ser un sacerdote. Se preguntó si aquel cazador había recibido una clase relacionada con la invocación de bestias divinas. Entonces añadió una orden más a la subordinada: investigar a la persona llamada Chinen. En un gimnasio, el protagonista conversaba con Fafnir mientras se rascaba el oído. Esos de alto rango de Arahiri ya deben saber sobre la poción. Estoy ansioso por ver cómo van a reaccionar. El draconiano cruzó los brazos, llamando su atención. Sin entender la situación, Fafnir elevó un libro y preguntó por qué estaba leyendo un manual sobre lanzas. El protagonista respondió preguntándole si no era habilidoso tanto en combate cuerpo a cuerpo como con armas, ya que era un luchador mágico. Él quería que Fafnir aprendiera un poco más. Al darse cuenta de que Chinen lo hacía pasar por tantas situaciones laboriosas, Fafnir preguntó por qué precisamente habilidades de lanza. El protagonista recordó lo que había sucedido en los duelos. Cuando las cosas se ponen peligrosas para ellos, todos terminan viniendo tras de mí. Eso me irrita. Fafnir carcajeó hasta que las lágrimas corrieron por sus ojos. Ja ja ja. Es natural atacar primero al más débil. No podía contener la risa. Un maestro que parece más débil que su propia mano derecha. Bebe más proteína y dedícate a los entrenamientos. Ja ja ja. El protagonista miró fijamente a Fafnir. Sus ojos comenzaron a brillar con poder espiritual. Inesperadamente, el draconiano vio su propio brazo moverse solo. Contra su voluntad, terminó golpeándose a sí mismo. Después de aprender la lección, Fafnir tomó una lanza. Ya había asimilado todo el contenido del libro. Ahora era el momento de enseñarle a Chinen. Lanzó el libro sobre lanzas hacia el protagonista, ordenándole que él también memorizara su contenido. El libro en las manos de Chinen era el libro de las técnicas básicas de la lanza Verdian, un registro de las técnicas fundamentales de lanza transmitidas por la familia Verdian. Incluso un niño podría aprenderlas, siempre y cuando comprendiera el contenido. Quien dominara aquel arte de la lanza podría aprender en el futuro la espiral de la muerte, una habilidad creada por un arquero británico con base en las técnicas de la lanza Verdian. Normalmente se necesitarían años para dominarla, pero, en esta vida, Chinen pretendía aprenderla en el menor tiempo posible. Al poseer los privilegios de un regresor, cosecharía todos los frutos de esa ventaja. El protagonista utilizó las habilidades innatas del sistema y aprendió inmediatamente la técnica de lanza Verdian. Toda la información de la habilidad quedó grabada en su mente. Organizó mentalmente los conocimientos adquiridos. La técnica poseía 6 formas diferentes de ataque: estocada, estocada instantánea, defensa de rotación, golpe con el mango, embestida feroz y estocada de potencia máxima. Mientras aún analizaba la técnica de lanza, Fafnir avanzó contra él para demostrar lo bueno que era enseñando. El protagonista fue sorprendido por el ataque repentino. Elevando la lanza por encima de la cabeza, Fafnir advirtió mientras aún estaba en el aire: las técnicas corporales solo se aprenden poniéndolas en práctica. El golpe descendió de arriba hacia abajo y destruyó el ring de boxeo donde se encontraban. Habiendo fallado el primer ataque, Fafnir provocó: maestro, comencemos el entrenamiento práctico.